Miguel Strogoff. Primera parte. Una fiesta en el Palacio Nuevo. Señor, un nuevo mensaje. ¿De dónde viene? De Tomsk. ¿Está cortada la comunicación más allá de esta ciudad? Sí, señor, desde ayer. General, envíe un mensaje cada hora a Tomsk para que me tengan al corriente de cuanto ocurra. A sus órdenes, señor, respondió el general Kisov. Este diálogo tenía lugar a las 2 de la madrugada, cuando la fiesta que se celebraba en el Palacio Nuevo estaba en todo su esplendor. Durante aquella velada, las bandas de los regimientos de Preobrazhensky y de Paulowski no habían cesado de interpretar sus polcas, mazurkas, chotis y valses, escogidos entre lo mejor de sus repertorios. Las parejas de bailadores se multiplicaban hasta el infinito a través de los espléndidos salones de palacio construido a poca distancia de la vieja casa de piedra, donde tantos dramas terribles se habían desarrollado en otros tiempos y cuyos ecos parecían haber despertado aquella noche para servir de tema a los corrillos. El gran mariscal de la corte estaba, por otra parte, bien secundado en sus delicadas funciones, ya que los grandes duques y sus edecanes, los chambelanes de servicio y los oficiales de palacio cuidaban personalmente de animar los bailes. Las grandes duquesas cubiertas de diamantes y las damas de la corte con sus vestidos de gala, rivalizaban con las señoras de los altos funcionarios, civiles y militares de la antigua ciudad de las blancas piedras. Así, cuando sonó la señal del comienzo de la polonesa, todos los invitados de alto rango tomaron parte en el paseo cadencioso que en este tipo de solemnidades adquiere el rango de una danza nacional, la mezcla de los largos vestidos llenos de encajes y de los uniformes cuajados de condecoraciones ofrecía un aspecto indescriptible bajo la luz de 100 candelabros, cuyo resplandor quedaba multiplicado por el reflejo de los espejos. El aspecto era deslumbrante. Por otra parte, el gran salón, el más bello de todos los que poseía el Palacio Nuevo, era, para este cortejo de altos personajes y damas espléndidamente ataviadas, un marco digno de la magnificencia. La rica bóveda, con sus dorados bruñidos por la pátina del tiempo, era como un firmamento estrellado. Los brocados de los cortinajes y visillos, llenos de soberbios pliegues, empurpurábanse con los tonos cálidos que se quebraban centelleantes en los ángulos de las pesadas telas. A través de los cristales de las vastas vidrieras que rodeaban la bóveda, la luz que iluminaba los salones, tamizada por un ligero vaho, se proyectaba en el exterior como un incendio rasgando bruscamente la noche que, desde hacía varias horas, envolvía el fastuoso palacio. Este contraste atraía la atención de los invitados que, sin estar absortos por el baile, se acercaban a los alféizares de las ventanas, desde donde se apreciaban algunos campanarios confusamente difuminados en la sombra, pero que perfilaban, aquí y allá, sus enormes siluetas. Por debajo de los contorneados balcones se veía también a numerosos centinelas marcar el paso rítmicamente, con el fusil sobre el hombro y cuyo puntiagudo casco parecía culminar en un penacho de llamas bajo los efectos del chorro de fuego recibido del interior. Oíanse también las patrullas que marcaban el paso sobre la grava con mayor ritmo que los propios danzarines sobre el encerado de los salones. De vez en cuando el alerta de los centinelas se repetía de puesto en puesto, y un tuque de trompeta, mezclándose con los acordes de las bandas, lanzaba sus claras notas en medio de la armonía general. Más lejos todavía, frente a la fachada y sobre los grandes conos de luz que proyectaban las ventanas de palacio, las masas sombrías de algunas embarcaciones se deslizaban por el curso del río, cuyas aguas, iluminadas a trechos por la luz de algunos faroles, bañaban los primeros asientos de las terrazas. El principal personaje del baile, anfitrión de la fiesta y con el cual el general Kisov había tenido atenciones reservadas únicamente a los soberanos, iba vestido con el uniforme de simple oficial de la Guardia de Cazadores. Esto no constituía afectación por su parte, antes reflejaba la habitud de un hombre poco sensible a las exigencias del boato. Su vestimenta contrastaba con los soberbios trajes que se entrecruzaban a su alrededor y era esa misma la que lucía la mayoría de las veces. Entre su escolta de georgianos, cosacos y lesguienos, deslumbrantes escuadrones, espléndidamente ataviados con los brillantes uniformes del Cáucaso. Este personaje de elevada estatura, afable apariencia y fisonomía apacible, pero con
Aspecto de preocupación en aquellos momentos, iba de un grupo a otro, pero hablando poco y no parecía prestar más que una vaga atención tanto a las alegres conversaciones de los jóvenes invitados como a las frases graves de los altos funcionarios o de los miembros del cuerpo diplomático que representaban a los principales gobiernos de Europa. 2 o 3 de estos perspicaces políticos psicólogos por naturaleza habían observado en el rostro de su anfitrión una sombra de inquietud, cuyo motivo se les escapaba, pero que ninguno de ellos se permitió interrogarle al respecto. En cualquier caso, la intención del oficial de la Guardia de Cazadores era, sin lugar a dudas, la de no turbar con su secreta preocupación aquella fiesta en ningún momento, y como era uno de esos raros soberanos de los que casi todo el mundo acostumbra a acatar hasta sus pensamientos, el esplendor del baile no decayó ni un solo instante. Mientras tanto, el general Kisov esperaba a que aquel oficial, al que acababa de comunicar el mensaje transmitido desde Tomsk, le diera orden de retirarse, pero éste permanecía silencioso. Había cogido el telegrama y al leerlo, su rostro se ensombreció todavía más. Su mano se deslizó involuntariamente hasta apoyarse en la empuñadura de su espada, para elevarse a continuación, a la altura de los ojos, cubriéndoselos. Se hubiera dicho que leería la luz y buscaba la oscuridad para concentrarse mejor en sí mismo. Así que, desde ayer, estamos incomunicados con mi hermano, el gran duque, dijo el oficial, después de atraer al general Kisov junto a una ventana. Incomunicados, señor, y es de temer que los despachos no puedan atravesar la frontera siberiana. Pero las tropas de las provincias de Amur, Yakutsk y Transbaikalia habrán recibido la orden de partir inmediatamente hacia Irkutsk. Esta orden ha sido transmitida en el último mensaje que ha podido llegar más allá del lago Baikal. Estamos en comunicación constante con los gobiernos de Yeniseisk, Semipalatinsk y Tobolsk desde el comienzo de la invasión. Sí, señor, nuestros despachos llegan hasta ellos y tenemos la certeza de que en estos momentos los tártaros no han avanzado más allá del Irtiche y del Obi. No se tiene ninguna noticia del traidor Iván Ogarev. Ninguna, respondió el general Kisov. El jefe de policía no está seguro de si ha atravesado o no la frontera. Que se transmitan inmediatamente sus señas a Nizhny Novgorod, Perm, Ekaterimburgo, Kasimo, Tiumen, Ichim, Omsk, Elamsk, Kolivan, Tomsk y a todas las estaciones telegráficas con las que todavía mantenemos comunicación. Las órdenes de vuestra majestad serán ejecutadas al instante, respondió el general Kisov. No digas una palabra de todo esto. El general hizo un gesto de respetuosa adhesión y, después de una profunda reverencia, se confundió entre el gentío y abandonó el palacio sin que nadie reparase en su partida. En cuanto al oficial, permaneció pensativo durante algunos instantes, pero cuando decidió mezclarse entre los militares y políticos que formaban grupos en varios puntos de los salones, su rostro había recuperado el aspecto habitual. Que se transmitan inmediatamente sus señas a Nizhny Novgorod, Perm, Ekaterimburgo, Kasimo, Tiumen, Ichim, Omsk, Elamsk, Kolivan, Tomsk y a todas las estaciones telegráficas con las que todavía mantenemos comunicación. Las órdenes de vuestra majestad serán ejecutadas al instante, respondió el general Kisov. No digas una palabra de todo esto. El general hizo un gesto de respetuosa adhesión y, después de una profunda reverencia, se confundió entre el gentío y abandonó el palacio sin que nadie reparase en su partida. En cuanto al oficial, permaneció pensativo durante algunos instantes, pero cuando decidió mezclarse entre los militares y políticos que formaban grupos en varios puntos de los salones, su rostro había recuperado el aspecto habitual. ¿Cómo? ¿Por qué medio? Gracias a qué estratagemas sabían estos dos simples mortales lo que tantos altos personajes apenas sospechaban. No era tan fácil de precisar. Poseían el don de adivinar o de prevenir. Tenían un sexto sentido que les permitía ver más allá de los estrechos horizontes a los que está limitada la mirada humana. Tenían un olfato particular para captar las noticias más secretas. Se había transformado su naturaleza gracias a ese hábito que era ya connatural en ellos. Casi podía afirmarse
Estos dos hombres, inglés uno y francés el otro, eran ambos altos y delgados. Este, moreno como un provenzal. Aquel, rubio como un caballero de Lancashire. El inglés calmoso, frío, flemático, parco en sus gestos y en sus palabras, parecía no hablar ni gesticular sino a impulsos de un estímulo que operaba a intervalos regulares. El galo, por él. Contrario, vivo, petulante, expresándose a la vez con los labios, ojos y manos, tenía mil maneras de hacerse entender, mientras que su interlocutor no parecía poseer más que una inmutable y estereotipada postura. Lo contradictorio entre estas dos personalidades habría sorprendido hasta al menos observador de los hombres, pero un fisonomista, observando un poco a estos dos extranjeros, habría determinado rápidamente la particularidad fisiológica que caracterizaba a cada uno de ellos, diciendo que el francés era todo ojos y el inglés todo oídos. En efecto, el hábito de la observación había agudizado singularmente su vista. La sensibilidad de su retina era tan fulminante como la de los prestidigitadores que reconocen una carta nada más que con un rápido movimiento en un corte de baraja, o por cualquier marca, imperceptible para otra persona. Este francés poseía, pues, en el más alto grado, lo que se llama memoria visual. El inglés, por el contrario, estaba especialmente preparado para oír y captar cualquier sonido. Cuando su aparato auditivo había percibido el tono de una voz, no lo olvidaba. Jamás, y al cabo de 10 o 20 años, lo podía reconocer entre mil. Sus orejas no tenían, ciertamente, la facultad de orientarse como las de los animales dotados de grandes pabellones auditivos, pero, ya que los sabios han dejado constancia de que las orejas humanas no son totalmente inmóviles, se hubiera podido decir que las del referido inglés se enderezaban, torcían o inclinaban en busca de sonidos, de manera poco ostensible para un naturalista. Es preciso observar que esta perfección de la vista y oído de estos dos hombres les servía maravillosamente en sus tareas. El inglés era corresponsal del Daily Telegraph y el francés lo era del ¿de cuál o de qué periódicos? Era corresponsal, él no lo decía jamás. Y cuando alguien se lo preguntaba, respondía que era corresponsal de su prima Magdalena. En el fondo, este francés, bajo su apariencia de frivolidad, era sumamente perspicaz y astuto. Pese a que hablaba un poco a tontas y a locas, puede que para camuflar mejor su deseo de oír, no se extravertía jamás. Su misma locuacidad era como un mutismo y resultaba, si cabe, más cerrado, más discreto que su compañero del Daily Telegraph. Si ambos asistían a esta fiesta dada en el Palacio Nuevo la noche del 15 al 16 de julio, era en calidad de periodistas y con él único propósito de informar a sus lectores. ¿De cuál o de qué periódicos? Era corresponsal, él no lo decía jamás. Y cuando alguien se lo preguntaba, respondía que era corresponsal de su prima Magdalena. En el fondo, este francés, bajo su apariencia de frivolidad, era sumamente perspicaz y astuto. Pese a que hablaba un poco a tontas y a locas, puede que para camuflar mejor su deseo de oír, no se extravertía jamás. Su misma locuacidad era como un mutismo y resultaba, si cabe, más cerrado, más discreto que su compañero del Daily Telegraph. Si ambos asistían a esta fiesta dada en el Palacio Nuevo la noche del 15 al 16 de julio, era en calidad de periodistas y con él único propósito de informar a sus lectores. En resumen, hacían lo que viene llamándose desde hace varios años el gran reportaje político-militar. Siguiéndoles de cerca veremos que la mayoría de las veces tenían una singular manera de interpretar los hechos y sobre todo, sus consecuencias, poseyendo cada uno de ellos su propia opinión. Pero al fin y al cabo, como jugaban limpio, tenían dinero abundante y no lo regateaban dada la ocasión, nadie les criticaba. El periodista francés se llamaba Alcide Jolivet. Harry Blount era el nombre del inglés. Acababan de saludarse por primera vez, en esta fiesta del Palacio Nuevo, de la cual tenían que informar a sus lectores por encargo expreso de sus respectivos periódicos. Las diferencias de carácter, unidas a una cierta competencia profesional, eran motivos suficientes para que no reinase entre ellos una mutua simpatía. Sin embargo, no solo no trataron de evadir el encuentro, sino que cada uno de ellos puso al otro al corriente de las noticias del momento.
Eran, después de todo, dos profesionales que cazaban en él mismo predio y con las mismas reservas, así, la pieza que a uno se le escapaba podía ser abatida por el otro. Por su propio interés, les convenía estar a tiro. Aquella noche estaban los dos al acecho y efectivamente algo flotaba en el ambiente. Aunque se trate de falsos rumores, se decía Alcide Jolivet, conviene cazarlos. Cada uno de los dos periodistas buscó charlar intencionadamente con el otro durante el baile momentos después de la partida del general Kisov, y procuraron sondearse mutuamente. A todas luces, señor, es una fiesta encantadora, dijo Alcide Jolivet, con sus aires de simpatía, creyendo que debía entrar en conversación con esta frase tan típicamente francesa. Yo ya he telegrafiado que es sencillamente espléndida, respondió Harry Blount con estas palabras reservadas especialmente para expresar la admiración de un ciudadano del Reino Unido. Sin embargo, añadió Alcide Jolivet, he creído que debía advertir también a mi prima. ¿A su prima? Preguntó Harry Blount a su colega, en tono de sorpresa. Sí, respondió Alcide Jolivet, a mi prima Magdalena. Es a ella a quien envío mis crónicas. A mi prima le gusta estar bien informada y con rapidez. Por eso he creído que debía advertirle que durante esta fiesta una especie de nube parece ensombrecerla frente del soberano. Pues a mí me ha parecido que estaba radiante, respondió Harry Blount, queriendo disimular su propio pensamiento respecto a este asunto. Y naturalmente lo habrá hecho usted resplandecer en las columnas del Daily Telegraph. Exactamente. ¿Recuerda usted, señor Blount, dijo Alcide Jolivet, lo que ocurrió en Zaquet en 1812? Lo recuerdo como si lo hubiera presenciado, respondió el periodista inglés. Entonces, prosiguió Alcide Jolivet, sabrá usted que en medio de una fiesta que se celebraba en honor del zar Alejandro, se le anunció que Napoleón acababa de franquear el Niemen con la vanguardia del ejército francés. Sin embargo, el zar no abandonó la fiesta, pese a la gravedad de la noticia, que podía costarle el imperio, ni dejó entrever ningún atisbo de inquietud, de la misma manera que nuestro anfitrión no ha mostrado ninguna cuando el general Kisov le ha notificado que acaba de ser cortada la comunicación entre la frontera y el gobierno de Irkutsk. Ah. ¿Conocía usted este detalle? Sí, lo conocía. Pues a mí me sería difícil desconocerlo, ya que con mi último cable ha llegado hasta Udinsk, dijo Alcide Jolivet con aire satisfecho. Y el mío hasta Krasnoyarsk solamente, respondió Harry Blount con no menos satisfacción. Entonces, ¿sabrá usted que han sido transmitidas órdenes a las tropas de Nikolaevsk? Sí, señor, al mismo tiempo que se ha telegrafiado una orden de concentración a los cosacos del gobierno de Tobolsk. Nada tan cierto, señor Blount, conocía también esos detalles. Y puede estar seguro de que mi querida prima sabrá rápidamente alguna otra cosa. Como también lo sabrán los lectores del Daily Telegraph, señor Jolivet. Claro. Cuando se ve todo lo que ocurre. Y cuando se oye todo lo que se dice. Toda una interesante campaña a seguir, señor Blount. La seguiré, señor Jolivet. Entonces es posible que nos encontremos en algún terreno menos seguro que el encerado de este salón. Menos seguro, sí, pero también menos resbaladizo. Respondió Alcide Jolivet, sujetando a su colega en el momento en que perdía el equilibrio, al dar unos pasos hacia atrás. Después de esto, los dos corresponsales se separaban, contentos de saber cada uno de ellos que el otro no le aventajaba en cuanto a noticias se refiriese. En efecto, estaban empatados. En aquel momento se abrieron las puertas de las salas contiguas al gran salón, donde aparecían ricas mesas admirablemente servidas y cargadas profusamente de preciosas porcelanas y vajillas de oro. Sobre la grada central, reservada a príncipes, princesas y miembros del cuerpo diplomático, resplandecía un centro de mesa de precio incalculable procedente de una fábrica londinense, y alrededor de esta obra maestra de orfebrería centelleaban 1000 piezas de la más admirable vajilla que saliera jamás de las manufacturas de Sèvres. Los invitados empezaron a dirigirse hacia las mesas donde estaba preparada la cena.
En aquel instante el general Kisov, que acababa de entrar, se acercó apresuradamente al oficial de la Guardia de Cazadores. ¿Qué ocurre?, preguntó este con la misma ansiedad con que lo había hecho la primera vez. Los telegramas no pasan de Tomsk, señor. Un correo, rápido. El oficial abandonó el gran salón y quedó esperando en otra pieza del Palacio Nuevo. Era un vasto gabinete de trabajo, sencillamente amueblado en roble y situado en un ángulo de la residencia. Colgadas de sus paredes se veían, entre otras telas, algunos cuadros firmados por Horacio Bemet. El oficial abrió la ventana con ansiedad, como si el aire escaseara en sus pulmones, y salió al gran balcón para respirar el aire puro de aquella hermosa noche de julio. Ante sus ojos, bañado por la luz de la luna, se perfilaba un recinto fortificado en el cual se elevaban 2 catedrales, 3 palacios y un arsenal. Alrededor de este recinto se distinguían hasta 3 ciudades distintas, Kiltsigorod, Beloigorod y Zemlianoigorod, inmensos barrios europeo, tártaro y chino, que dominaban las torres, los campanarios, los minaretes, las cúpulas de 300 iglesias, cuyos verdes domos estaban coronados por cruces plateadas. Las aguas de un pequeño río, de curso sinuoso, reflejaban los rayos de la luna. Todo este conjunto formaba un curioso mosaico de diverso colorido que se enmarcaba en un vasto cuadro de 10 leguas. Este río era el Moscova, la ciudad era Moscú, el recinto amurallado era el Kremlin, y el oficial de la Guardia de Cazadores, que con los brazos cruzados y el ceño fruncido oía vagamente el murmullo que salía del Palacio Nuevo de la vieja ciudad moscovita, era el zar. Rusos y tártaros. Si el zar había abandonado tan inopinadamente los salones del Palacio Nuevo en un momento en que la fiesta dedicada a las autoridades civiles y militares y a los principales personajes de Moscú estaba en pleno apogeo, era porque graves acontecimientos estaban desarrollándose más allá de la frontera de los Urales. Ya no cabía ninguna duda. Una formidable invasión estaba amenazando con sustraer las provincias siberianas al dominio ruso. La Rusia asiática o Siberia cubre una superficie de 560.000 leguas, pobladas por unos 2 millones de habitantes. Se extiende desde los Urales, que la separan de la Rusia europea, hasta la costa del Pacífico. Limita al sur con el Turquestán y el Imperio Chino a través de una frontera bastante indefinida, y en el norte limita con el océano glacial, desde el mar de Kara hasta el estrecho de Bering. Está formada por los gobiernos o provincias de Tobolsk, Yeniseisk, Irkutsk, Omsk y Yakutsk. Comprende los distritos de Okhotsk y Kamchatka y posee también los países kirguises y chuches, cuyos pueblos están también sometidos en la actualidad a la dominación moscovita. Esta inmensa extensión de estepas, que comprende más de 110 grados de oeste a este, es a la vez una tierra de deportación de criminales y de exilio para aquellos que han sido condenados a la expulsión. La autoridad suprema de los zares está representada en este inmenso país por 2 gobernadores generales. Uno reside en Irkutsk, capital de la Siberia Oriental. El otro en Tobolsk, capital de la Siberia Occidental. El río Tchuna, afluente del Yenisei, separa ambas Siberias. Ningún ferrocarril surca todavía estas planicies, algunas de las cuales son verdaderamente fértiles, ni facilita la explotación de los yacimientos de minerales preciosos que convierten a esas inmensas extensiones siberianas en más ricas por su subsuelo que por su superficie. Se viaja en diligencias o en carros durante el verano, y en trineo durante el invierno. Un solo sistema de comunicaciones, el telegráfico, une los límites este y oeste de Siberia a través de un cable que mide más de 8.000 verstas de longitud, 8.536 kilómetros. Más allá de los Urales pasa por Ekaterimburgo, Kasimo, Ichim, Tiumen, Omsk, Elamsk, Kolivan, Tomsk, Krasnoyarsk, Nizhny-Udinsk, Irkutsk, Bergnenerschink, Streling, Albacine, Blagobstensk, Radde, Orlomskaya, Alexandrouskoye y Nikolaevsk. Cada palabra transmitida de uno a otro extremo del cable vale 6 rublos y 19 kopecks. De Irkutsk parte un ramal de línea que va hasta Kiatka en la frontera mongol y desde allí a 30 kopecks por palabra, se transmiten telegramas a Pekín en 14 días. Ha sido esta línea, tendida entre Ekaterimburgo y Nikolaevsk, la que acaba de ser
Cortada primeramente más allá de Tomsk y algunas horas después entre Tomsk y Kolíban. Por eso el zar, al escuchar al general Kisov cuando se presentó a él por segunda vez, solo dio por respuesta una orden, un correo rápido. Hacía solo unos instantes que el zar permanecía inmóvil frente a la ventana de su gabinete cuando los ujieres abrieron de nuevo la puerta, por la que entró el jefe superior de policía. Pasa, general, dijo el zar con gravedad, y dime lo que sepas acerca de Iván Ogarev. Es un hombre extremadamente peligroso, señor, respondió el jefe superior de policía. Tenía el grado de coronel. Sí, señor. Era un jefe inteligente. Muy inteligente, pero imposible de dominar y de una ambición tan desenfrenada que no retrocede ante nada ni ante nadie. Pronto se metió en intrigas secretas y fue por lo que Su Alteza el Gran Duque lo degradó y más tarde envió exiliado a Siberia. ¿En qué época? Hace 2 años. Después de 6 meses de exilio fue perdonado por vuestra majestad. Y volvió a Rusia. ¿Y desde esa época no ha vuelto a Siberia? Sí, señor. Volvió, pero esta vez voluntariamente, respondió el jefe superior de policía, añadiendo en voz baja, hubo un tiempo, señor, en que cuando se iba a Siberia, ya no se regresaba. Siberia, mientras yo viva, es y será un país de que se vuelva. El zar tenía sobrados motivos para pronunciar estas palabras con verdadero orgullo, ya que había demostrado muy a menudo con su clemencia, que la justicia rusa sabía perdonar. El jefe superior de policía no respondió, pero era evidente que no se mostraba partidario de las medias tintas. Según él, todo hombre que atraviesa los Urales, conducido por la policía, no debía volverlos a franquear. El que esto no ocurriera así en el nuevo reinado, él lo deploraba sinceramente. ¿Cómo? No más condenas a perpetuidad por otros crímenes que los del derecho común. Exilados políticos. Regresando de Tobolsk, Yakutsk, Irkutsk. En realidad, el jefe superior de policía, acostumbrado a las decisiones autocráticas de los ukases, que no perdonaban jamás, no podía admitir esta forma de gobernar. Pero se calló, esperando a que el zar le hiciera más preguntas. Estas no se hicieron esperar. Iván Ogarev, preguntó el zar, ¿no ha vuelto por segunda vez a Rusia, después de ese viaje a las provincias siberianas, cuyo verdadero motivo desconocemos? Ha vuelto. Y después de su regreso, la policía ha perdido su pista. No, señor, porque un condenado no se convierte en verdadero peligro más que el día en que se le indulta. El ceño del zar se frunció por un instante, haciendo temer al jefe superior de policía, que había ido demasiado lejos, pese a que el empecinamiento que mostraba en sus ideas era, al menos, igual a la devoción que sentía por su soberano. Pero el zar, desdeñando estos indirectos reproches respecto a su política interior, continuó con sus concisas preguntas. Últimamente, ¿dónde estaba Iván Ogarev? En el gobierno de Perm. ¿En qué ciudad? En el mismo Perm. ¿Qué hacía? Al parecer, no tenía ninguna ocupación y su conducta no levantaba sospecha alguna. ¿No estaba bajo la vigilancia de la policía? No, señor. ¿Cuándo abandonó Perm? Hacia el mes de marzo. Para ir a... Se ignora. Y desde entonces no se sabe qué ha sido de él. Nada, señor. Pues bien, yo lo sé, respondió el zar. He recibido algunos avisos anónimos que no han pasado por las manos de la policía y, a juzgar por los hechos que se están desarrollando más allá de la frontera, tengo motivos para creer que son exactos. ¿Quiere decir, señor, que Iván Ogarev tiene algo que ver con la invasión tártara? Exactamente. Y voy a ponerte al corriente de lo que ignoras. Iván Ogarev, después de abandonar Perm, ha pasado los Urales y se ha internado en Siberia, entre las estepas kirguises, intentando allí, no sin éxito, sublevar a la población nómada. Se dirigió después hacia el sur, hacia el Turquestán libre y en los kanatos de Bukhara, Kokán y Kunduze ha encontrado jefes dispuestos a lanzar sus hordas tártaras sobre las provincias siberianas, provocando una invasión general del Imperio ruso en Asia. El movimiento fomentado secretamente acaba de estallar como un rayo y ahora tenemos cortadas las vías de comunicación entre Siberia Oriental y Siberia Occidental.
Además, Iván Ogarev, ansiando vengarse, quiere atentar contra la vida de mi hermano. El zar iba excitándose mientras hablaba y cruzaba las estancias con pasos nerviosos. El jefe superior de policía no respondió nada, pero se decía a sí mismo que en los tiempos en que un emperador de Rusia no perdonaba jamás a un exilado, los proyectos de Iván Ogarev no hubieran podido realizarse. Transcurrieron algunos instantes de silencio, después de los cuales el jefe superior de policía se acercó al zar, que se había dejado caer en un sillón diciéndole: Vuestra Majestad habrá dado, sin duda, las órdenes necesarias para que la invasión sea rechazada inmediatamente. Sí, respondió el zar. El último mensaje que ha podido llegar a Nizhny Udinsk ordenaba poner en movimiento a las tropas de los gobiernos de Yeniseisk, Irkutsk y Yakutsk y las de las provincias de Amur y del lago Baikal. Al mismo tiempo, los regimientos de Perm y Nizhny Novgorod y los cosacos de la frontera se dirigen a marchas forzadas hacia los Urales, pero, desgraciadamente, transcurrirán varias semanas antes de que se encuentren frente a las columnas tártaras. Y el hermano de vuestra Majestad, Su Alteza el Gran Duque, aislado en estos momentos en el gobierno de Irkutsk, ¿no ha tomado más contactos directos con Moscú? No. Pero, gracias a los últimos mensajes, debe conocer las medidas que ha tomado vuestra Majestad y qué refuerzos puede esperar de los gobiernos más cercanos al de Irkutsk. Lo sabe, respondió el zar, pero lo que ignora es que Iván Ogarev, al mismo tiempo que el papel de rebelde, se dispone a desempeñar el de traidor, y mi hermano tiene en él un encarnizado enemigo personal. La primera gran desgracia de Iván Ogarev se debe a mi hermano y, lo que es peor, no conoce a este hombre. El proyecto de Iván Ogarev es entrar en Irkutsk con nombre falso, ofrecer sus servicios al Gran Duque y ganarse su confianza. Así, cuando los tártaros cerquen la ciudad, él la entregará, franqueándoles la entrada y con ella a mi hermano, cuya vida estará directamente amenazada. Estos son los informes que tengo, esto es lo que ignora mi hermano y que necesita saber. Pues bien, señor, un correo inteligente con coraje. Lo estoy esperando. Y que actúe con rapidez, agregó el jefe de policía, porque, permítime que lo recalque, señor, no hay tierra más propicia a las rebeliones que Siberia. ¿Quieres decir que los exiliados políticos harán causa común con los invasores?, gritó el zar, perdiendo su dominio ante la insinuación del jefe superior de policía. Perdóneme, vuestra Majestad, respondió balbuceando el interlocutor del zar, pues era evidente que ese había sido el pensamiento que había atravesado por su mente inquieta y desconfiada. Yo supongo mayor patriotismo en los exiliados, replicó el zar. Hay otros condenados, aparte de los políticos, en Siberia, respondió el jefe superior de policía. Los criminales. Oh general, a esos los dejo de tu cuenta. Son el desecho del género humano. No pertenecen a ningún país. Además, la sublevación, y mucho menos la invasión, no va contra el emperador, sino contra Rusia, contra este país al que los exiliados no han perdido la esperanza de volver. ¿Y al que volverán? No, un ruso no se unirá jamás a un tártaro para debilitar, ni siquiera por una sola hora, el poderío de Moscú. El zar tenía sus razones para creer en el patriotismo de aquellos a quienes su política momentáneamente había alejado la clemencia, que era la base de su justicia cuando podía controlarla personalmente, y la dulcificación tan considerable que había adoptado en la aplicación de los ukases, le garantizaban que no podía equivocarse. Pero aún sin que estos poderosos elementos apoyasen la invasión tártara, las circunstancias no podían ser más graves, porque era de temer que una gran parte de la población kirguise se uniera a los invasores. Los kirguises se dividen en tres hordas, la grande, la pequeña y la mediana, y cuentan alrededor de 400.000 tiendas, o sea, unos 2 millones de almas. De estas diversas tribus, unas son independientes y otras reconocen la soberanía, ya sea de Rusia, ya sea de los kanatos de Khiva, Kokand y Bukhara, es decir, de los más terribles jefes del Turquestán. La horda más rica, la mediana, es al mismo tiempo la más numerosa, y sus campamentos ocupan todo el espacio comprendido entre los cursos del
Sarasú, Irtiche y Chim Superior, el lago Adisang y el Axacal. La Horda Grande que ocupa las comarcas al este de la Mediana, se extiende hasta los gobiernos de Omsk y de Tobolsk. Por tanto, si estas poblaciones kirguises se sublevaran, significaría la invasión de la Rusia asiática y por tanto, la separación de Siberia al este del Yenisei. Ciertamente los kirguises son verdaderos novatos en el arte de la guerra y constituyen más bien una banda de rateros nocturnos y asaltantes de caravanas que una formación de tropas regulares. Por eso ha dicho Lepchine que un frente cerrado o un cuadro de buena infantería podría resistir a una masa de kirguises 10 veces más numerosa y un solo cañón provocaría en ellos una verdadera carnicería. Pero para ello es necesario que ese cuadro de buena infantería llegue al país sublevado y que los cañones se trasladen desde los parques de las provincias rusas hasta lugares alejados 2 o 3 mil verstas. Aparte, salvo la ruta directa que une Ekaterimburgo con Irkutsk, las estepas, frecuentemente pantanosas, no son fácilmente practicables y pasarían varias semanas antes de que las tropas rusas se encontraran en condiciones para enfrentarse a las hordas tártaras. Omsk es el centro de la organización militar de Siberia Occidental, encargada de mantener sumisas a las poblaciones kirguises. Allí se encuentran los límites de estos nómadas no sometidos totalmente y que se han sublevado en más de una ocasión por lo que al Ministerio de la Guerra no le faltaban motivos para temer que Omsk se viera ya seriamente amenazada. La línea de colonias militares, es decir, de puestos de cosacos, que se escalonan desde Omsk hasta Semipalatinsk, era de temer que hubiera sido cortada en varios puntos. Además, posiblemente los grandes sultanes que gobiernan aquellos distritos kirguises habían aceptado voluntariamente la dominación de los tártaros musulmanes como ellos, que aportarían a la lucha el rencor provocado por la servidumbre a que estaban sometidos y el antagonismo de las religiones griega y musulmana. Porque desde hace mucho tiempo los tártaros del Turquestán y principalmente los de los kanatos de Bukhara, Kokand y Kunduze buscaban, tanto por la fuerza como por la persuasión, sustraer a las hordas kirguises de la dominación moscovita. Pero digamos algo sobre los tártaros. Pertenecen principalmente a dos razas distintas, la caucásica y la mongol. La raza caucásica, que según Abel de Remusat, se considera en Europa el prototipo de la belleza de nuestra especie porque de ella proceden todos los pueblos de esta parte del mundo, reúne bajo una misma denominación a los turcos y a los indígenas de puro origen persa. La raza puramente mongólica comprende en cambio a los mongoles, manchúes y tibetanos. Los tártaros que amenazaban el imperio ruso eran de raza caucásica y habitaban principalmente el Turquestán, extenso país dividido en diferentes estados gobernados por khanes, de cuyo nombre procedía la denominación de kanatos. Los principales kanatos son los de Bukhara, Khiva, Kokand, Kunduze, etc. En la época a que nos referimos, el kanato más importante era el de Bukhara. Rusia había tenido que enfrentarse varias veces con sus jefes que por interés personal y por imponerles otro yugo, habían mantenido la independencia de los kirguises contra la dominación moscovita. Su jefe actual, Feofarkán, seguía las huellas de sus predecesores. El kanato de Bukhara se extiende de norte a sur entre los paralelos 37 y 40, y de este a oeste entre los 61 y 66 grados de longitud, es decir, sobre la superficie de unas 10.000 leguas cuadradas. Este estado cuenta con una población de 2,5 millones de habitantes, un ejército de 60.000 hombres, que se triplicaban en tiempos de guerra, y 30.000 soldados de caballería. Es un país rico con una producción variada en ganadería, agricultura y minería y engrandecido considerablemente por la anexión de los territorios de Balkh, Aukhoy y Meimane. Posee 19 grandes ciudades, entre las que se encuentran Bukhara, rodeada de una muralla flanqueada por torres que mide más de 8 millas inglesas, ciudad gloriosa que fue cantada por Avicena y otros sabios del siglo X, está considerada como el centro del saber musulmán y es una de las ciudades más célebres del Asia Central. Samarcanda, donde se encuentra la tumba de Tamerlán, posee el célebre palacio donde se guarda la piedra azul sobre la que ha de
Venir a sentarse todo nuevo can que suba al poder y está defendida por una ciudadela extremadamente fortificada, Karchi con su triple recinto situada en un oasis envuelto por un pantano lleno de tortugas y lagartos, es casi impenetrable, Chardhui defendida por una población de más de 20.000 almas y finalmente Kattakurgan, Nurata, Diza, Paikanda, Karakul, Kuzar, etc. forman un conjunto de ciudades difíciles de someter. El Kanato de Bukhara, protegido por sus montañas y rodeado por sus estepas. Es por tanto un estado verdaderamente temible y Rusia iba a verse obligada a oponerle fuerzas importantes. El ambicioso y feroz Feofarkán, que gobernaba entonces ese rincón de Tartaria, apoyado por otros canes, principalmente los de Kokand y Kunduze, guerreros crueles y rapaces, dispuestos siempre a lanzarse a las empresas más gratas al instinto tártaro y ayudado por los jefes que mandaban las hordas de Asia Central, se había puesto a la cabeza de esta invasión, de la que Iván Ogarev era el verdadero cerebro. Este traidor, impulsado tanto por su insensata ambición como por su odio, había organizado el movimiento de los invasores de forma que cortase la gran ruta siberiana. Estaba loco si, de verdad, creía debilitar el imperio moscovita. Bajo su inspiración, el emir, este era el título que tomaban los canes de Bukhara, había lanzado sus hordas más allá de la frontera rusa, invadiendo el gobierno de Semipalatinsk, en donde los cosacos, poco numerosos en ese punto, habían tenido que retroceder ante ellas. Había avanzado luego más allá del lago Baljax, arrastrando a su paso a la población kirguise, saqueando, asolando, enrolando a los que se sometían, apresando a los que ofrecían resistencia, iba trasladándose de una ciudad a otra, seguido de toda la impedimenta típica de un soberano oriental, lo que podría llamarse su casa civil, mujeres y esclavas, todo ello con la audacia de un moderno Gengis Khan. ¿Dónde se encontraba en este momento? Hasta donde habían llegado sus soldados la hora en que la noticia de la invasión llegó a Moscú. ¿Hasta qué lugar de Siberia habían tenido que retroceder las tropas rusas? Imposible saberlo. Las comunicaciones estaban interrumpidas. El cable entre Kolíban y Tomsk había sido cortado por unas avanzadillas del ejército tártaro, o era el grueso de las fuerzas quien había llegado hasta las provincias de Yeniseisk. Estaba en llamas toda la Baja Siberia occidental. Se extendía ya la sublevación hasta las regiones del este. No podía decirse. El único agente que no teme ni al frío ni al calor, al que no detienen las inclemencias del invierno ni los rigores del verano, que vuela con la rapidez del rayo, la corriente eléctrica no podía circular a través de la estepa, ni era posible advertir al gran duque encerrado en Irkutsk, sobre el grave peligro que le amenazaba por la traición de Iván Ogarev. Únicamente un correo podría reemplazar a la corriente eléctrica, pero ese hombre necesitaba tiempo para franquear las 5.200 verstas y 5.523 kilómetros que separan Moscú de Irkutsk. Para atravesar las filas de los sublevados e invasores, necesitaba desplegar una inteligencia y un coraje sobrehumanos. Pero con esas cualidades se va lejos. ¿Encontraré tanta inteligencia y tal corazón?, se preguntaba el zar. Miguel Strogoff. Poco después se abrió el gabinete imperial y un ujier anunció al general Kisov. ¿Y el correo?, le preguntó con impaciencia el zar. Está ahí, señor, respondió el general Kisov. ¿Has encontrado ya al hombre que necesitamos? Respondo de él ante vuestra majestad. ¿Estaba de servicio en palacio? Sí, señor. ¿Lo conoces? Personalmente. Varias veces ha desempeñado con éxito misiones difíciles. ¿En el extranjero? En la misma Siberia. ¿De dónde es? De Omsk. Es siberiano. Tiene sangre fría, inteligencia, coraje. Sí, señor. Tiene todo lo necesario para triunfar allí donde otros fracasarían. ¿Su edad? 30 años. ¿Es fuerte? Puede soportar hasta los extremos límites del frío, hambre, sed y fatiga. ¿Tiene un cuerpo de hierro? Sí, señor. ¿Y su corazón? De oro, señor. ¿Cómo se llama? Miguel Strogoff. ¿Está dispuesto a partir? Espera en la sala de guardia las órdenes de vuestra majestad.
Que pase, dijo el zar. Instantes después el correo Miguel Strogoff entraba en el gabinete imperial. Miguel Strogoff era alto de talla, vigoroso, de anchas espaldas y pecho robusto. Su poderosa cabeza presentaba los hermosos caracteres de la raza caucásica y sus miembros bien proporcionados eran como palancas dispuestas mecánicamente para efectuar a la perfección cualquier esfuerzo. Este hermoso y robusto joven, cuando estaba asentado en un sitio, no era fácil de desplazar contra su voluntad, ya que cuando afirmaba sus pies sobre el suelo, daba la impresión de que echaba raíces. Sobre su cabeza de frente ancha se encrespaba una cabellera abundante cuyos rizos escapaban por debajo de su casco moscovita. Su rostro, ordinariamente pálido, se modificaba únicamente cuando se aceleraba el batir de su corazón bajo la influencia de una mayor rapidez en la circulación arterial. Sus ojos, de un azul oscuro, de mirada recta, franca, inalterable, brillaban bajo el arco de sus cejas, donde unos músculos supercillares levemente contraídos denotaban un elevado valor, el valor sin cólera de los héroes, según expresión de los psicólogos, y su poderosa nariz, de anchas ventanas, dominaba una boca simétrica con sus labios salientes propios de los hombres generosos y buenos. Miguel Strogoff tenía el temperamento del hombre decidido, de rápidas soluciones, que no se muerde las uñas ante la incertidumbre ni se rasca la cabeza ante la duda y que jamás se muestra indeciso. Sobrio de gestos y de palabras, sabía permanecer inmóvil como un poste ante un superior, pero cuando caminaba, sus pasos denotaban gran seguridad y una notable firmeza en sus movimientos, exponentes de su férrea voluntad y de la confianza que tenía en sí mismo. Era uno de esos hombres que agarran siempre las ocasiones por los pelos, figura un poco forzada pero que lo retrataba de un solo trazo. Vestía uniforme militar parecido al de los oficiales de la caballería de cazadores en campaña, botas, espuelas, pantalón semiceñido, pelliza bordada en pieles y adornada con cordones amarillos sobre fondo oscuro. Sobre su pecho brillaban una cruz y varias medallas. Pertenecía al cuerpo especial de correos del zar y entre esta élite de hombres tenía el grado de oficial. Lo que se notaba particularmente en sus ademanes, en su fisonomía, en toda su persona, y que el zar comprendió al instante, era que se trataba de un ejecutor de órdenes. Poseía, pues, una de las cualidades más reconocidas en Rusia, según la observación del célebre novelista Turgeniev, y que conducía a las más elevadas posiciones del imperio moscovita. En verdad, si un hombre podía llevar a feliz término este viaje de Moscú a Irkutsk, a través de un territorio invadido, superar todos los obstáculos y afrontar todos los peligros de cualquier tipo, era, sin duda alguna, Miguel Strogoff, en el cual concurrían circunstancias muy favorables para llevar a cabo con éxito el proyecto, ya que conocía admirablemente el país que iba a atravesar y comprendía sus diversos idiomas, no solo por haberlo recorrido, sino porque él mismo era siberiano. Su padre, el anciano Pedro Strogoff, fallecido 10 años antes, vivía en la ciudad de Omsk, situada en el gobierno de este mismo nombre, donde su madre, Marfa Strogoff, seguía residiendo. En ese lugar, entre las salvajes estepas de las provincias de Omsk, fue donde el bravo cazador siberiano educó con dureza a su hijo Miguel, según expresión popular. La verdadera profesión de Pedro Strogoff era la de cazador. Y tanto en verano como en invierno, bajo los rigores de un calor tórrido o de un frío que sobrepasaba muchas veces los 50 grados bajo cero, recorría la dura planicie, las espesuras de maleza y abedules o los bosques de abetos, tendiendo sus trampas, acechando la caza menor con el fusil y la mayor con el cuchillo. La caza mayor era nada menos que el oso siberiano, temible y feroz animal de igual talla que sus congéneres de los mares glaciales. Pedro Strogoff había cazado más de 39 osos, lo cual indica que igualmente el número 40 había caído bajo su cuchillo. Pero si hemos de creerla leyenda que circula entre los cazadores rusos, todos aquellos que hayan muerto 39 osos han sucumbido ante el número 40. Sin embargo, Pedro Strogoff había traspasado esa fatídica cifra sin recibir un solo rasguño. Desde entonces Miguel, que tenía 11 años de edad, no dejó de acompañar a su padre llevando la ragatina, es decir,
la horquilla para acudir en su ayuda cuando solo. Iba armado con un cuchillo. A los 14 años Miguel Strogoff mató su primer oso sin ayuda de nadie, lo cual no era poca cosa, pero además, después de desollarlo, arrastró la piel del gigantesco animal hasta la casa de sus padres, distante muchas verstas, lo cual revelaba que el muchacho poseía un vigor poco común. Este género de vida le fue muy provechoso y así, cuando llegó a la edad de hombre hecho, era capaz de soportarlo todo: frío, calor, hambre, sed y fatiga. Era, como él, yacute de las tierras septentrionales, de hierro. Podía permanecer 24 horas sin comer, 10 noches consecutivas sin dormir, y sabía construirse un refugio en plena estepa, allí donde otros quedarían a merced de los vientos. Dotado de sentidos extremadamente finos, guiado por unos instintos de Delaware en medio de la blanca planicie, cuando la niebla cubría todo el horizonte, aun cuando se encontrase en las más altas latitudes, allí donde la noche polar se prolonga durante largos días, encontraba su camino donde otros no hubieran podido orientar sus pasos. Su padre le había puesto al corriente de todos sus secretos y las más imperceptibles señales, como proyección de las agujas del hielo, disposición de las pequeñas ramas de los árboles, emanaciones que le llegaban de los últimos límites del horizonte, pisadas sobre la hierba de los bosques, sonidos vagos que cruzaban el aire, lejanos ruidos, vuelo de los pájaros en la atmósfera brumosa y otros 1000 detalles que eran fieles jalones para quien supiera reconocerlos. Y Miguel Strogoff había aprendido a guiarse por ellos. Templado en las nieves como el acero de Damasco en las aguas sirias, tenía, además, una salud de hierro, como había dicho el general Kisov, y, lo que no era menos cierto, un corazón de oro. La única pasión de Miguel Strogoff era su madre, la vieja Marfa, que jamás había querido abandonar la casa de los Strogoff, a orillas del Irtiche en Omsk, donde el viejo cazador y ella habían vivido juntos tanto tiempo. Cuando su hijo partió de allí fue un duro golpe para ella, pero se tranquilizó con la promesa que le hizo de volver siempre que tuviera una oportunidad, promesa que fue escrupulosamente cumplida. Cuando Miguel Strogoff contaba 20 años, decidieron que entrase al servicio personal del emperador de Rusia, en el cuerpo de correos del zar. El joven siberiano, audaz, inteligente, activo y de buena conducta, tuvo la oportunidad de distinguirse especialmente con ocasión de un viaje al Cáucaso, a través de un país difícil, hostigado por unos turbulentos sucesores de Samil. Posteriormente volvió a distinguirse en una misión que le llevó hasta Petropaulovsky en Kamchatka, el límite oriental de la Rusia asiática. Durante estos largos viajes desplegó tan maravillosas dotes de sangre fría, prudencia y coraje que le valieron la aprobación y protección de sus superiores, quienes le ascendieron con rapidez. En cuanto a los permisos que le correspondían una vez realizadas tan lejanas misiones, jamás olvidó consagrarlos a su anciana madre, aunque estuviera separado de ella por miles de verstas y el invierno hubiese convertido los caminos en rutas impracticables. Sin embargo, Miguel Strogoff, recién llegado de una misión en el sur del imperio, por primera vez había dejado de visitar a su madre. Varios días antes se le había concedido el permiso reglamentarlo y estaba haciéndolos preparativos para el viaje cuando se produjeron los sucesos que ya conocemos. Miguel Strogoff fue, pues, llamado a presencia del zar ignorando totalmente lo que el emperador esperaba de él. El zar, sin dirigirle la palabra, lo miró durante algunos instantes con su penetrante mirada, mientras Miguel Strogoff permanecía absolutamente inmóvil. Después el zar, satisfecho sin duda de este examen, se acercó de nuevo a su mesa y, haciendo una seña al jefe superior de policía para que se sentara ante ella, le dictó en voz baja una carta que solo contenía algunas líneas. Redactada la carta, el zar la releyó con extrema atención y la firmó anteponiendo a su nombre las palabras Bit Posemou, que significan así sea, fórmula sacramental de los emperadores rusos. La carta, introducida en un sobre, fue cerrada y sellada con las armas imperiales y el zar, levantándose, hizo ademán a Miguel Strogoff para que se acercara. Miguel Strogoff avanzó algunos pasos y quedó nuevamente inmóvil, presto a responder. El zar volvió a mirarle cara a cara y le preguntó escuetamente: ¿Tu nombre? Miguel Strogoff, señor. ¿Tu grado? Capitán del cuerpo de correos del zar.
¿Conoces Siberia? Soy siberiano. ¿Dónde has nacido? En Omsk. ¿Tienes parientes en Omsk? Sí, señor. ¿Qué parientes? Mi anciana madre. El zar interrumpió un instante su serie de preguntas. Después, mostrando la carta que tenía en la mano, dijo: Miguel Strogoff, he aquí una carta que te confío para que la entregues personalmente al gran duque y a nadie más que a él. La entregaré, señor. El gran duque está en Irkutsk. Iré a Irkutsk. Pero tendrás que atravesar un país plagado de rebeldes e invadido por los tártaros, quienes tendrán mucho interés en interceptar esta carta. Lo atravesaré. Desconfiarás sobre todo de un traidor llamado Iván Ogarev, a quien es probable que encuentres en tu camino. Desconfiaré. ¿Pasarás por Omsk? Está en la ruta, señor. Si ves a tu madre, corres el riesgo de ser reconocido. Es necesario que no la veas. Miguel Strogoff tuvo unos instantes de vacilación, pero dijo: no la veré. Júrame que por nada confesarás quién eres ni a dónde vas. Lo juro. Miguel Strogoff, agregó el zar, entregando el pliego al joven correo: toma esta carta, de la cual depende la salvación de toda Siberia y puede que también la vida del gran duque, mi hermano. Esta carta será entregada a Su Alteza, el Gran Duque. Así que pasarás a todo trance. Pasaré o moriré. Es preciso que vivas. Viviré y pasaré, respondió Miguel Strogoff. El zar parecía estar satisfecho con la sencilla y reposada seguridad con que le había contestado Miguel Strogoff. Vete pues, Miguel Strogoff dijo. Vete, por Dios, por Rusia, por mi hermano y por mí. Miguel Strogoff, saludando militarmente, salió del gabinete imperial y algunos instantes después abandonaba el Palacio Nuevo. Creo que has acertado, general, dijo el zar. Yo también lo creo, señor, respondió el general Kisov, y vuestra majestad puede estar seguro de que Miguel Strogoff hará todo cuanto le sea posible a un hombre valiente y decidido. Es todo un hombre, en efecto, dijo el zar. De Moscú a Nizhny Novgorod. La distancia que Miguel Strogoff tenía que franquear entre Moscú e Irkutsk era de 5.200 verstas y 5.523 kilómetros. Cuando la línea telegráfica aún no existía entre los montes Urales y la frontera oriental de Siberia, el servicio de despachos oficiales se hacía mediante correos, el más rápido de los cuales empleaba 18 días en recorrer la distancia de Moscú a Irkutsk. Pero esto era una excepción y lo general era que para atravesar la Rusia asiática se emplease, ordinariamente, de 4 a 5 semanas, aunque todos los medios de transporte estaban a disposición de estos emisarios del zar. Como hombre que no temía al frío ni a la nieve, Miguel Strogoff hubiera preferido viajar durante la ruda estación invernal, que permite organizar un servicio de trineos en toda la extensión del recorrido. De esta manera, las dificultades que entraña el empleo de diversos medios de locomoción quedaban, en parte, disminuidas sobre aquellas inmensas estepas cubiertas de nieve, ya que hay menos cursos de agua que atravesar y el trineo se desliza fácilmente sobre aquel manto helado. Ciertos fenómenos atmosféricos de esta época son temibles, como la persistencia e intensidad de las nieblas, el frío extremado, además de las largas y terribles ventiscas, cuyos torbellinos lo envuelven todo y hacen desaparecer caravanas enteras. Ocurre también que los lobos, acosados por el hambre, cubren a millares las llanuras. Pero era preferible correr esos riesgos porque, con la crudeza del invierno, los invasores tártaros se verían obligados a acantonarse en las ciudades, sus merodeadores no correrían por la estepa, todo movimiento de tropas sería impracticable y Miguel Strogoff podría pasar más fácilmente. Pero él no había podido elegir su tiempo ni su hora y debía aceptar las circunstancias para partir, cualesquiera que fueran. Esta era la situación que Miguel Strogoff apreció claramente, preparándose para afrontarla. Además, no se encontraba en las condiciones habituales de un correo del zar, ya que era preciso que nadie sospechara esta circunstancia mientras realizara su viaje, porque en un país invadido, los espías abundan y él sabía que su misión era muy comprometida. Por eso el general Kisov se limitó a entregarle una importante suma de
dinero para el viaje e incluso el medio de facilitárselo hasta cierto punto, pero sin entregarle ninguna orden escrita en la que constara que estaba al servicio del emperador, Sésamo, que abría todas las puertas, entrególe uncamente un podarosna. Este podarosna extendido a nombre de Nicolás Korpanov, comerciante domiciliado en Irkutsk, autorizaba a su titular para hacerse acompañar en caso necesario por una o varias personas, y era valedero hasta en los casos en que el gobierno moscovita prohibía a sus súbditos abandonar el territorio ruso. El podarosna es una autorización para tomar caballos de posta, pero Miguel Strogoff no podía emplearlo más que en las ocasiones en que poseer este documento no le hiciera sospechoso, es decir, que únicamente podía hacer uso de él mientras estuviera en territorio europeo. En resumen, cuando se encontrase en Siberia, es decir, cuando atravesara las provincias sublevadas, no podría actuar como dueño de las paradas de posta, ni hacerse entregar caballos con preferencia a cualquier otro, ni requisar medios de transporte para su uso personal. Miguel Strogoff no debía olvidar esto, él no era un correo, sino un simple comerciante llamado Nicolás Korpanov, que iba de Moscú a Irkutsk y como a tal, sometido a todas las eventualidades de un viaje ordinario. Pasar desapercibido con más o menos rapidez, pero pasar. Tal debía ser su programa. 30 años atrás, la escolta de un viajero importante no comprendía menos de 200 cosacos a caballo, 200 infantes, 25 jinetes basquires, 300 camellos, 400 caballos, 25 carros, 2 lanchas transportables y 2 cañones. Tal era el material necesario para un viaje por Siberia. Pero él, Miguel Strogoff, no tenía cañones, ni jinetes, ni infantes, ni bestias de carga. Iría, si podía, en coche o a caballo, si no había más remedio, iría a pie. Las primeras 1400 verstas, 1493 kilómetros que comprendían la distancia entre Moscú y la frontera rusa, no debían ofrecer dificultad alguna. Ferrocarriles, diligencias, buques a vapor y caballos de refresco en todas las paradas, estaban a disposición de todo el mundo y por consiguiente a la merced del correo del zar. Aquella mañana del 16 de julio, desprovisto de su uniforme, portando un saco de viaje sobre sus espaldas y ataviado con un simple traje ruso compuesto de túnica ceñida al talle, cinturón tradicional de mujik, anchos calzones y botas cinchadas al jarrete, Miguel Strogoff se dirigió a la estación para tomar el primer tren que le conviniera. No llevaba ningún tipo de armas, al menos ostensiblemente, pero bajo su cinturón se ocultaba un revólver y en su bolsillo una especie de machete, de esos que tienen tanto de puñal como de alfanje y con los cuales un cazador siberiano sabe destripar a un oso tan limpiamente que no deteriora en lo más mínimo su preciosa piel. La estación de Moscú estaba a rebosar de viajeros y es que las estaciones de los ferrocarriles rusos son lugares de reunión muy frecuentados, tanto por los que parten como por los que son simples espectadores de la partida de trenes. Se toma como una pequeña bolsa de noticias. El tren en el que tomó asiento Miguel Strogoff debía llevarle hasta Nizhny Novgorod, en donde por aquella época se detenía el ferrocarril que, enlazando Moscú con San Petersburgo, debía proseguir hasta la frontera rusa. Esto significaba un trayecto de unas 400 verstas, 426 kilómetros, que el tren franqueaba en una decena de horas. Una vez en Nizhny Novgorod, Miguel Strogoff tomaría, según las circunstancias, la ruta terrestre o uno de los buques a vapor del Volga, con el fin de llegar a los Urales lo antes posible. Se acomodó, pues, en su rincón, como digno burgués a quien no inquieta demasiado la marcha de sus negocios y busca matar el tiempo durmiendo. Pero como no iba solo en el compartimiento, no durmió más que con un ojo y escuchó con los 2 oídos. Sus vecinos, como la mayor parte de los viajeros que transportaba el tren, eran mercaderes que se dirigían a la célebre feria de Nizhny Novgorod, conjunto necesariamente heterogéneo compuesto por judíos, turcos, cosacos, rusos, georgianos, calmucos y otros, pero casi todos ellos hablando la lengua nacional. En efecto, el rumor de la sublevación de las hordas kirguises y de la invasión tártara había trascendido algo y los viajeros que el azar le destinó como compañeros de viaje lo comentaban con cierta circunspección. Se discutía, pues, los pros y contras de los graves acontecimientos que se desarrollaban más allá de los Urales, y los comerciantes temían
que el gobierno ruso se hubiera visto obligado a tomar medidas restrictivas, sobre todo en las provincias limítrofes con la frontera, con lo cual se resentiría el comercio. Naturalmente estos egoístas no consideraban la guerra, es decir, la represión de la revuelta y la lucha contra la invasión, más que bajo el punto de vista de sus intereses particulares amenazados. La sola presencia de un simple soldado uniformado hubiera sido suficiente para contener las lenguas de estos mercaderes, pues ya se sabe cuán grande es la importancia que se da al uniforme en Rusia. Pero en el compartimiento ocupado por Miguel Strogoff, nada hacía sospechar la presencia de un militar, y el correo del zar, viajando de incógnito, no era de los hombres que se traicionan. Limitábase, pues, a escuchar. Se afirma que el té de las caravanas está en alza, dijo un persa, que se identificaba por su gorro forrado de astracán y su oscura túnica de anchos pliegues, rozada por el uso. Oh. El té no ha de temer la baja, respondió un viejo judío, de gesto ceñudo. El que se encuentre en el mercado de Nizhny Novgorod se expenderá fácilmente por el oeste, pero, desgraciadamente, no ocurrirá lo mismo con los tapices de Bukhara. ¿Cómo? ¿Está usted esperando algún envío de Bukhara?, preguntó el persa. No, pero sí lo espero de Samarcanda, y no está menos expuesto. Cuenta con las expediciones de un país en el que se han sublevado todos los khanes desde Khiva hasta la frontera china. Bueno, respondió el persa. Si no llegan los tapices, supongo que tampoco llegarán las letras de cambio. Y los beneficios, Dios de Israel, no significan nada para usted, exclamó el pequeño judío. Tiene razón, dijo otro viajero. Los artículos de Asia Central corren el peligro de escasear en el mercado. Y ocurrirá lo mismo con los tapices de Samarcanda, las lanas, sebos y chales de Oriente. Pues tenga cuidado, padrecito, respondió un viajero ruso de aspecto socarrón. No vaya usted a engrasar horriblemente los chales si los mezcla con los sebos. No es cosa de risa, respondió el comerciante, a quien no parecían gustarle mucho esta clase de bromas. Aunque nos tiremos de los pelos y nos rasguemos las vestiduras, no haremos cambiar el curso de los acontecimientos, y menos el de las mercancías, respondió el viajero. Bien se ve que no es comerciante, hizo observar el judío. No, a fe mía, digno descendiente de Abraham. No vendo lúpulo, ni edredón, ni miel, ni cera, ni cañamones, ni carne salada, ni caviar, ni lana, ni madera, ni cintas, ni cáñamo, ni lino, ni marroquinería, ni... ¿Pero compra usted?, preguntó el persa, cortando la retahíla del viajero. Lo menos posible y solo para mi consumo particular, respondió este, guiñándole un ojo. Es un bufón, dijo el judío dirigiéndose al persa. O un espía, respondió este bajando la voz. No nos fiemos y hablemos lo menos posible. La policía no es precisamente blanda en los tiempos que corren y uno no sabe nunca al lado de quién viaja. En el otro rincón del compartimiento se hablaba un poco menos de las transacciones mercantiles y un poco más de la invasión tártara y sus funestas consecuencias. Los caballos de Siberia van a ser requisados, dijo un viajero, y las comunicaciones entre las distintas provincias de Asia Central se harán bien difíciles. ¿Es cierto, preguntó su vecino, que los kirguises de la horda mediana han hecho causa común con los tártaros? Eso se dice, respondió el viajero bajando la voz, pero ¿quién puede presumir de saber algo en este país? He oído hablar de concentraciones de tropas en la frontera. Los cosacos del Don se han reunido en el curso del Volga y se les va a enfrentar con los kirguises sublevados. Si los kirguises han descendido por el curso del Irtiche, la ruta a Irkutsk no debe de ser muy segura, respondió el vecino. Además, ayer intenté enviar un telegrama a Krasnoyarsk y no pudo pasar. Me temo que las columnas tártaras hayan aislado la Siberia Oriental. En suma, padrecito, replicó el primer interlocutor, estos comerciantes tienen razón al estar inquietos por sus negocios y por sus pedidos. Después de requisar los caballos se requisarán los barcos, los coches y todos los medios de transporte, hasta que llegue el
Momento en que no se pueda dar un paso en toda la extensión del imperio. Me temo que la feria de Nizhny Novgorod no termine tan brillantemente como comenzó. Respondió el segundo interlocutor, moviendo la cabeza, pero la seguridad y la integridad del territorio ruso está ante todo. Los negocios no son más que negocios. Si en este compartimiento el tema de las conversaciones no variaba mucho, tampoco era distinto en los otros coches que componían el tren, pero en todas partes un buen observador hubiera advertido la extrema prudencia en el planteamiento de las impresiones que intercambiaban. Cuando alguna vez se adentraban en el terreno de los hechos, jamás llegaban a insinuar las intenciones del gobierno moscovita, ni siquiera a apreciarlas. Esto fue justamente advertido por uno de los pasajeros que iban en el vagón de cabeza. Este viajero, evidentemente extranjero, lo miraba todo con ojos bien abiertos y no paraba de hacer preguntas a las cuales solo se le respondía con evasivas. A cada instante sacaba la cabeza fuera de la ventanilla, de la que tenía el cristal bajado, con vivo desagrado de sus vecinos, y no perdía detalle del paisaje de la derecha, preguntaba él. Nombre de las más insignificantes localidades, su situación, cuál era su comercio, su industria, el número de sus habitantes, el nivel medio de vida de cada sexo, etc. y todo. Lo iba anotando en un blog ya sobrecargado de citas. Era el corresponsal Alcide Jolivet, que si hacía tantas preguntas insignificantes era porque entre tantas respuestas como provocaba, esperaba sorprender algún hecho interesante para su prima. Pero naturalmente se le tomó por un espía y delante de él no se decía ni una sola palabra que tuviera relación con los acontecimientos del día. Viendo pues que no podría averiguar nada sobre la invasión tártara, escribió en su blog, Viajeros de una discreción absoluta. En materia política muy duros de gatillo. Y mientras Alcide Jolivet anotaba minuciosamente todas sus impresiones sobre él. Viaje, su colega, que había embarcado en el mismo tren y con igual motivo, estaba entregado a idéntico trabajo de observación en otro compartimiento. Ninguno de los dos había visto al otro aquel día en la estación de Moscú e ignoraban recíprocamente que iban a visitar el teatro de la guerra. Únicamente que Harry Blount, hablando poco y escuchando mucho, no había inspirado a sus compañeros de viaje la desconfianza que Alcide Jolivet con sus preguntas. De manera que no le habían tomado por un espía y sus vecinos, sin apurarse, conversaban ante él, llegando a veces más lejos de lo que su circunspección natural les hubiera debido permitir. Por tanto, el corresponsal del Daily Telegraph había podido comprobar hasta qué punto los acontecimientos preocupaban a los hombres de negocios que se dirigían a Nizhny Novgorod y la amenaza que pesaba sobre los intercambios comerciales con Asia Central, por lo que no dudó en anotar en su blog esta justa observación: los viajeros extremadamente inquietos. Solo se habla de la guerra y con una libertad que asombra entre el Vístula y el Volga. Los lectores del Daily Telegraph no podían estar menos informados que la prima de Alcide Jolivet. Además, como Harry Blount iba sentado en la parte izquierda del tren y no se había fijado más que en esta mitad del paisaje, sin molestarse en contemplar una sola vez el de la derecha formado por amplias planicies, no tuvo ningún reparo en apuntar en su blog, con todo su aplomo británico, paisaje montañoso entre Moscú y Vladimir. Sin embargo, era evidente que el gobierno moscovita, en presencia de tan graves eventualidades, estaba tomando severas medidas hasta en el interior del imperio. La sublevación no había franqueado la frontera siberiana, pero en estas provincias del Volga vecinas del país de los kirguises, eran de temer desagradables influencias. En efecto, la policía no había encontrado aún la pista de Iván Ogarev, el traidor que había provocado una intervención extranjera para vengar sus rencores particulares y parecía haberse reunido con Feo Farcán, o puede que intentara fomentar la revuelta en el gobierno de Nizhny Novgorod, que en esta época del año encerraba una población compuesta por elementos tan diversos. No habría entre tantos persas, armenios y calmucos que afluían al gran mercado, agentes suyos encargados de provocar un movimiento interior. Todas las hipótesis eran posibles en un país como Rusia. Este vasto imperio, que tiene una extensión de 12 millones de kilómetros cuadrados, no puede tener la homogeneidad de los estados de Europa occidental. Entre los diversos
pueblos que lo componen, forzosamente han de existir diferencias que van más allá de los simples matices autóctonos. El territorio ruso en Europa, Asia y América se extiende desde los 15 grados de longitud este hasta los 133 de longitud oeste, es decir, a lo largo de cerca de 200 grados, unas 2.500 leguas, y desde el paralelo 38 al 81 de latitud norte, o sea, 43 grados, unas 1.000 leguas. Cuenta con 70 millones de habitantes que hablan 30 lenguas distintas. La raza eslava es, sin duda, la dominante. Y comprende además de los rusos a los polacos, lituanos y curlandeses, y si a ellos añadimos los fineses, estonianos, lapones, chesmiros, chubaches, permios, alemanes, griegos, tártaros, las tribus caucasianas, las hordas mongoles, los calmucos, samoyedos, kamchadalas y aleutios, se comprenderá que la unidad de tan vasto estado es difícil de mantener y no podía ser más que obra del tiempo, ayudado por la sagacidad de los gobernantes. Sea como fuere, Iván Ogarev había sabido, hasta entonces, escabullirse de las pesquisas de la policía y probablemente debía de haberse unido a los ejércitos tártaros. Pero en cada estación donde se detenía el tren, se presentaban inspectores de policía que revisaban a todos los pasajeros y les sometían a minuciosa identificación, pues tenían orden expresa del jefe superior de policía de buscar a Iván Ogarev. El gobierno, en efecto, creía saber que el traidor aún no había tenido tiempo de abandonar la Rusia europea. Cuando un viajero parecía sospechoso, tenía que identificarse en el puesto de policía y el tren volvía a ponerse en marcha sin ninguna inquietud por el que quedaba atrás. Con la policía rusa excesivamente expeditiva, es inútil razonar. Sus miembros ostentan graduaciones militares. No hay más remedio que obedecer sin rechistarlas órdenes de un soberano que tiene potestad para encabezar sus ucases con la fórmula, nos, por la gracia de Dios, emperador y autócrata de todas las Rusias, de Moscú, Kiev, Vladimir y Novgorod, zar de Kazán, de Astracán, zar de Polonia, zar de Siberia, zar del Quersoneso Táurico, señor de Pskov, gran príncipe de Smolensk, de Lituania, de Volinia, de Podolia y Finlandia. Príncipe de Estonia, de Livonia, de Curlandia y de Semigalia, de Bialystok, de Karella, de Yugria, de Perm, de Viatka, de Bulgaria y de muchos otros países, señor y gran príncipe del territorio de Nizhny Novgorod, de Chernigov, de Riazán, de Polotosk, de Rostov, de Jaroslav, de Bielozersk. De Udoria, de Obdoria, de Kondinia, de Vitebsk, de Mstislav, dominador de las regiones hiperbóreas, señor de los países de Iberia, de Cartalinia, de Grucinia, de Kabardinia y de Armenia, señor hereditario y soberano de los príncipes cherquesos, de los de las montañas y otros, heredero de Noruega, duque de Schleswig-Holstein, de Stormarn, de Dithmarsen y de Oldenburg, poderoso soberano, en verdad, aquel cuyo emblema es un águila de 2 cabezas que sostiene un cetro y un globo, rodeada de los escudos de Novgorod, Vladimir, Kiev, Kazán, Astracán y Siberia, y que está envuelta por el collar de la Orden de San Andrés y remadada con una corona real. En cuanto a Miguel Strogoff, lo tenía todo en regla y quedaba al abrigo de cualquier medida de la policía. En la estación de Vladimir el tren se detuvo durante algunos minutos, los cuales le bastaron al corresponsal del Daily Telegraph para hacer una semblanza extremadamente completa en su doble aspecto físico y moral de esta vieja capital rusa. En la estación de Vladimir subieron al tren nuevos pasajeros, entre ellos una joven que entró en el compartimiento de Miguel Strogoff. Ante el correo del zar había un asiento vacío que ocupó la joven después de depositar todo su equipaje, después con los ojos bajos, sin haber echado una mirada a los compañeros de viaje que le destinó el azar, se dispuso para un trayecto que debía durar aún algunas horas. Miguel Strogoff no pudo impedir fijarse atentamente en su nueva vecina como se encontraba sentada de espaldas al sentido de la marcha. Él le ofreció su asiento por si lo prefería, pero la joven rehusó dándole las gracias con una leve reverencia. La muchacha debía de tener entre 16 y 17 años. Su cabeza, verdaderamente hermosa, representaba al tipo eslavo en toda su pureza, raza de rasgos severos que la destinaban a ser más bella que bonita en cuanto el paso de los años fijaran definitivamente sus facciones. Se cubría con una especie de pañuelo que dejaba escapar con profusión sus cabellos de un rubio dorado.
Sus ojos eran oscuros, de mirada aterciopelada e infinitamente dulce, su nariz se pegaba a unas mejillas delgadas y pálidas por unas aletas ligeramente móviles, su boca estaba finamente trazada, pero daba la impresión de que la sonrisa había desaparecido de ella desde hacía mucho tiempo. Era alta y esbelta a juzgar por lo que dejaba apreciar el abrigo ancho y modesto que la cubría. Aunque era todavía una niña, en toda la pureza de la expresión, el desarrollo de su despejada frente y la limpieza de rasgos de la parte inferior de su rostro daban la impresión de una gran energía moral, detalle que no escapó a Miguel Strogoff. Evidentemente esta joven debía de haber sufrido ya en el pasado, y su porvenir, sin duda, no se le presentaba de color de rosa, pero parecía no menos cierto que debía de haber luchado y que estaba dispuesta a seguir luchando contra las dificultades de la vida. Su voluntad debía de ser vivaz, constante hasta en aquellas circunstancias en que un hombre estaría expuesto a flaquear o a encolerizarse. Tal era la impresión que a primera vista daba esta jovencita. A Miguel Strogoff, dotado él mismo de una naturaleza enérgica, tenía que llamarle la atención el carácter de aquella fisonomía, y teniendo siempre buen cuidado de que su persistente mirada no la importunase lo más mínimo, observó a su vecina con cierta atención. El atuendo de la joven viajera era, a la vez, de una modestia y una limpieza extrema. Saltaba a la vista que no era rica, pero se buscaría vanamente en su persona cualquier señal de descuido. Todo su equipaje consistía en un saco de cuero cerrado con llave que sostenía sobre sus rodillas por falta de sitio donde colocarlo. Llevaba una larga pelliza de color oscuro, liso, que se anudaba graciosamente a su cuello con una cinta azul. Bajo esta pelliza llevaba una media falda, oscura también, cubriendo un vestido que le caía hasta los tobillos, cuyo borde inferior estaba adornado con unos bordados poco llamativos. Unos botines de cuero labrado con suelas reforzadas como si hubieran sido preparadas en previsión de un largo viaje, calzaban sus pequeños pies. Miguel Strogoff, por ciertos detalles, creyó reconocer en aquel atuendo el corte habitual de los vestidos de Livonia y pensó que su vecina debía de ser originaria de las provincias bálticas. Pero ¿a dónde iba esta muchacha sola, a esa edad en que el apoyo de un padre o de una madre, la protección de un hermano, son, por así decirlo, obligados? Venía, recorriendo tan largo trayecto, de las provincias de la Rusia occidental. ¿Se dirigía únicamente a Nizhny Novgorod, o proseguiría más allá de las fronteras orientales del imperio? ¿La esperaba algún pariente o algún amigo a la llegada del tren? Por él contrario, no sería lo más probable que al descender del tren se encontrase tan sola en la ciudad como en el compartimiento, en donde nadie, debía de pensar ella parecía hacerle caso. Todo era probable. Efectivamente, en la manera de comportarse aquella joven viajera, quedaban visiblemente reflejados los hábitos que se van adquiriendo en la soledad. La forma de entrar en el compartimiento y de prepararse para el viaje, la poca agitación que produjo en su derredor, el cuidado que puso en no molestar a nadie, todo ello denotaba la costumbre que tenía de estar sola y no contar más que consigo misma. Miguel Strogoff la observaba con interés, pero como él mismo era muy reservado, no buscó la oportunidad de entablar conversación con ella, pese a que habían de transcurrir muchas horas antes de que el tren llegase a Nizhny Novgorod. Solamente en una ocasión, el vecino de la joven, aquel comerciante que tan imprudentemente mezclaba el sebo con los chales, se había dormido y amenazaba a su vecina con su gruesa cabeza basculando de un hombro al otro. Miguel Strogoff lo despertó con bastante brusquedad para hacerle comprender que era conveniente que se mantuviera más erguido. El comerciante, bastante grosero por naturaleza, murmuró algunas palabras contra esa gente que se mete en lo que no le importa, pero Miguel Strogoff le lanzó una mirada tan poco complaciente que el dormilón volvióse del lado opuesto, librando a la joven viajera de tan incómoda vecindad, mientras ella miraba al joven durante unos instantes, reflejando un mudo y modesto agradecimiento en su mirada. Pero tenía que presentarse otra circunstancia que daría a Miguel Strogoff la medida exacta del carácter de la joven. 12 verstas antes de llegar a la estación de Nizhny Novgorod, en una brusca curva de
Vía, el tren experimentó un choque violentísimo y después, durante unos minutos, rodó por la pendiente de un terraplén. Viajeros más o menos volteados, gritos, confusión, desorden general en los vagones, tales fueron los efectos inmediatos ante el temor de que se hubiera producido un grave accidente. Así, incluso antes de que el tren se detuviera, las puertas de los vagones quedaron abiertas y los aterrorizados viajeros no tenían más que un pensamiento: abandonar los coches y buscar refugio fuera de la vía. Miguel Strogoff pensó al instante en su vecina, pero, mientras los otros viajeros del compartimiento se precipitaban fuera del vagón, gritando y empujándose, la joven permaneció tranquilamente en su sitio con el rostro apenas alterado por una ligera palidez. Ella esperaba. Miguel Strogoff también. Ella no había hecho ningún movimiento para salir del vagón. Miguel Strogoff no se movió tampoco. Ambos permanecieron impasibles. Una naturaleza enérgica, pensó Miguel Strogoff. Mientras, el peligro había desaparecido. La rotura del tope del vagón de equipajes había provocado, primero el choque, después la parada del tren, pero poco había faltado para que descarrilara, precipitándose desde el terraplén al fondo de un barranco. El accidente ocasionó una hora de retraso, pero al fin, despejada la vía, el tren reemprendió la marcha y a las 8:30 de la tarde llegaban a la estación de Nizhny Novgorod. Antes de que nadie pudiera bajar de los vagones, los inspectores de policía coparon las portezuelas examinando a los viajeros. Miguel Strogoff mostró su podarosna extendido a nombre de Nicolás Korpanov, y no tuvo dificultad alguna. En cuanto a los otros pasajeros del compartimiento, todos ellos, con destino a Nizhny Novgorod, no despertaron sospechas, afortunadamente para ellos. La joven presentó no un pasaporte, ya que el pasaporte no se exige en Rusia, sino un permiso acreditado por un sello particular y que parecía ser de una especial naturaleza. El inspector lo leyó con atención y después de examinar minuciosamente el sello que contenía, le preguntó: ¿Eres de Riga? Sí, respondió la joven. ¿Vas a Irkutsk? Sí. ¿Por qué ruta? Por la ruta de Perm. Bien, respondió el inspector, pero cuida de que te refrenden este permiso en la oficina de policía de Nizhny Novgorod. La joven hizo un gesto de asentimiento. Oyendo estas preguntas y respuestas, Miguel Strogoff experimentó un sentimiento de sorpresa y piedad al mismo tiempo. ¿Cómo? Esta muchacha sola por los caminos de la lejana Siberia, en donde a los peligros habituales se sumaban ahora los riesgos de un país invadido y sublevado. ¿Cómo llegará a Irkutsk? ¿Qué será de ella? Finalizada la inspección, las puertas de los vagones quedaron abiertas, pero, antes de que Miguel Strogoff hubiera podido iniciar un movimiento hacia la muchacha, ésta había descendido del vagón, desapareciendo entre la multitud que llenaba los andenes de la estación. Un decreto en 2 artículos. Nizhny Novgorod o Novgorod la Baja, situada en la confluencia del Volga y del Oka, es la capital del gobierno de este nombre. Era allí donde Miguel Strogoff debía abandonar la línea férrea, que en esta época no se prolongaba más allá de esta ciudad. Así pues, a medida que avanzaba, los medios de comunicación se volvían menos rápidos, a la vez que más inseguros. Nizhny Novgorod, que en tiempos ordinarios no contaba más que de 30 a 35.000 habitantes, albergaba ahora más de 300.000, o sea, que su población se había decuplicado. Este crecimiento era debido a la célebre feria que se celebraba dentro de sus muros durante un periodo de 3 semanas. En otros tiempos había sido Makarieu quien se había beneficiado de esta concurrencia de comerciantes, pero desde 1817 la feria había sido trasladada a Nizhny Novgorod. La ciudad, bastante triste habitualmente, presentaba entonces una animación extraordinaria. 10 razas diferentes de comerciantes europeos o asiáticos confraternizaban bajo la influencia de las transacciones comerciales. Aunque la hora en que Miguel Strogoff salió de la estación era ya avanzada, se velan aún grandes grupos de gente en estas 2 ciudades que, separadas por el curso del Volga, constituyen Nizhny Novgorod, la más alta de las cuales, edificada sobre una roca escarpada, está defendida por uno de esos fuertes llamados Krel en Rusia.
Si Miguel Strogoff se hubiese visto obligado a permanecer en Nizhny Novgorod, difícilmente hubiera encontrado hotel o ni siquiera posada un tanto conveniente porque todo estaba lleno. Sin embargo, como no podía marchar inmediatamente porque le era necesario tomar el buque a vapor del Volga, debía encontrar cualquier albergue. Pero antes quería conocer la hora exacta de salida del vapor, por lo que se dirigió a las oficinas de la compañía propietaria de los buques que hacen el servicio entre Nizhny Novgorod y Perm. Allí, para su disgusto, se enteró de que el Cáucaso, este era el nombre del buque, no salía hacia Perm hasta el día siguiente al mediodía. Tenía que esperar 17 horas. Era desagradable para un hombre con tanta prisa, pero no tuvo más remedio que resignarse. Y fue lo que hizo porque él no se disgustaba jamás sin motivo. Además, en las circunstancias actuales, ningún coche, talega o diligencia, berlina o cabriolé de posta ni veloz caballo, le hubiera conducido tan rápido, bien sea a Perm o a Kazán. Por ello más valía esperar la partida del vapor, que era más rápido que ningún otro medio de transporte de los que podía disponer y que le haría recuperar el tiempo perdido. He aquí pues a Miguel Strogoff paseando por la ciudad y buscando, sin impacientarse demasiado, un albergue donde pasar la noche. Pero no se hubiera preocupado mucho si no fuera por el hambre que le pisaba los talones, y probablemente hubiera deambulado hasta la mañana siguiente por las calles de Nizhny Novgorod. Por eso lo que se proponía encontrar era, más que una cama, una buena cena, pero encontró ambas cosas en la posada ciudad de Constantinopla. El posadero le ofreció una habitación bastante aceptable, no muy llena de muebles, pero en la que no faltaban ni la imagen de la Virgen ni las de algunos iconos, enmarcadas en tela dorada. Inmediatamente le fue servida la cena, teniendo suficiente con un pato con salsa agria y crema espesa, pan de cebada, leche cuajada, azúcar en polvo mezclado con canela y una jarra de kvass, especie de cerveza muy común en Rusia. No le hizo falta más para quedar saciado. Y por supuesto se sació mucho más que su vecino de mesa, que en su calidad de viejo creyente de la secta de los Raskolniks, con voto de abstinencia, apartaba las patatas de su plato y se guardaba mucho de ponerle azúcar a su té. Terminada su cena, Miguel Strogoff, en lugar de subir a su habitación, reemprendió maquinalmente su paseo a través de la ciudad. Pero pese a que el largo crepúsculo se prolongaba todavía, las calles iban quedándose poco a poco desiertas, reintegrándose cada cual a su alojamiento. Porque Miguel Strogoff no se había metido en la cama como era lo lógico después de toda una jornada pasada en el tren. Pensaba en aquella joven livoniana que durante algunas horas había sido su compañera de viaje. No teniendo nada mejor que hacer, pensaba en ella. Creía que, perdida en esta tumultuosa ciudad, estaba expuesta a cualquier insulto. Lo temía y tenía sus razones para temerlo. Esperaba, pues, encontrarla y, en caso necesario, convertirse en su protector. No. Encontrarla era difícil. Y en cuanto a protegerla, ¿con qué derecho? Sola, se decía, sola en medio de estos nómadas. Y los peligros presentes no son nada comparados con los que le esperan. Siberia. Irkutsk. Lo que yo voy a intentar por Rusia y por el zar, ella lo va a hacer por quién? ¿Por qué? Y tiene autorización para traspasar la frontera. Con todo el país sublevado y bandas tártaras corriendo por las estepas. Miguel Strogoff se detuvo para reflexionar durante algunos instantes. Sin duda, pensó, la intención de viajar la tuvo antes de la invasión. Puede ser que ignore lo que está pasando. Pero no, los mercaderes comentaron delante de ella los disturbios que hay en Siberia y ella no pareció asombrarse. Ni siquiera ha pedido una explicación. Lo sabía y sin embargo continúa. Pobre muchacha, ha de tener motivos muy poderosos. Pero por valiente que sea, y lo es mucho sin duda, sus fuerzas la traicionarán durante el viaje porque, aun sin tener en cuenta los peligros y las dificultades, no podrá soportar las fatigas y nunca conseguirá llegar a Irkutsk. Mientras reflexionaba, Miguel Strogoff no cesaba de caminar al albur, pero como conocía perfectamente la ciudad,
no tendría dificultad alguna en encontrar el camino de la pensión. Después de haber deambulado durante una hora fue a sentarse en un banco adosado a la fachada de una gran casa de madera que se levantaba en medio de otras muchas que rodeaban una vasta plaza. Estaba sentado hacía unos 5 minutos cuando una mano se apoyó fuertemente en su hombro. ¿Qué haces aquí?, le preguntó con voz ruda un hombre de elevada estatura al que no había visto venir. Estoy descansando, le respondió Miguel Strogoff. ¿Es que tienes la intención de pasar aquí la noche?, replicó el hombre. Sí, si ello me interesa, contestó Miguel Strogoff con un tono demasiado acre para pertenecer a un simple comerciante, que es lo que él debía ser. Acércate para que te vea, dijo el hombre. Miguel Strogoff, acordándose que debía ser prudente antes que nada, retrocedió instintivamente. No hay ninguna necesidad de que me veas, respondió. Y con toda su sangre fría, interpuso entre él y su interlocutor una distancia de unos 10 pasos. Observándolo bien, le pareció entonces que se las había con uno de esos bohemios que uno se encuentra en todas las ferias y con los cuales hay que evitar cualquier tipo de relación. Después, mirándolo más atentamente a través de las sombras que comenzaban a espesarse, distinguió cerca de la casa un gran carretón, morada habitual y ambulante. De los cíngaros o gitanos que acuden en Rusia como un hormiguero allá donde hay algunos kopecks a ganar. Mientras tanto, el bohemio había dado 2 o 3 pasos adelante y se preparaba para interpelar más directamente a Miguel Strogoff, cuando se abrió la puerta de la casa y apareció una mujer, apenas visible entre las sombras, la cual avanzó vivamente y en un lenguaje rudo que Miguel Strogoff identificó como una mezcolanza de mongol y siberiano, dijo: otro espía. Déjalo y vente a cenar. El papluca está esperando. Miguel Strogoff no pudo evitar sonreírse por la calificación que le aplicaba la mujer, precisamente a él, que temía sobremanera a los espías. El hombre en el mismo lenguaje, pero empleando un acento muy distinto al de la mujer, respondió algunas palabras que venían a decir, poco más o menos: tienes razón, Sangarra. Por lo demás, mañana nos habremos ido. ¿Mañana?, replicó a media voz la mujer con un tono que denotaba cierta sorpresa. Sí, Sangarra, mañana, respondió el bohemio, y es el mismo padre el que nos envía. ¿A dónde queremos ir? Y después de esto, hombre y mujer entraron en la casa, cerrando cuidadosamente la puerta tras ellos. Bueno, se dijo Miguel Strogoff. Si estos bohemios tienen interés en que no les entienda, tendría que aconsejarles que empleasen otra lengua para hablar delante de mí. En su calidad de siberiano y por haber pasado toda su infancia en la estepa, Miguel Strogoff, como queda dicho, comprendía casi todos los idiomas empleados desde Tartaria al océano glacial. En cuanto al preciso significado de las palabras de los bohemios, no se preocupó demasiado por averiguarlo. ¿Qué interés podía tener para él? Como era ya hora avanzada, Miguel Strogoff decidió volverse al albergue con la intención de descansar un poco. Siguiendo el curso del Volga, en donde las aguas desaparecen bajo las sombras de innumerables embarcaciones, encontró fácilmente la forma de orientarse para volver a la pensión. Aquella aglomeración de carretones y casas ocupaba, precisamente, la vasta plaza donde se celebraba cada año el principal mercado de Nizhny Novgorod, lo cual explicaba la afluencia de tal cantidad de saltimbanquis y bohemios que acudían de todas partes del mundo. Una hora más tarde, Miguel Strogoff dormía con sueño algo agitado, en una de esas camas rusas que tan duras parecen a los extranjeros. El día siguiente, 17 de julio, sería su gran día. Las 5 horas que le quedaban aún por pasar en Nizhny Novgorod le parecían un siglo. ¿Qué podía hacer para ocupar la mañana, como no fuese deambular por las calles como la víspera? Una vez tomado su desayuno, arreglado el saco y visado su podarosna en la oficina de policía, no tenía nada más que hacer hasta la hora de la partida. Pero como no estaba acostumbrado a levantarse después que el sol se vistió, colocó cuidadosamente la carta con las armas imperiales en el fondo de un bolsillo practicado en el forro de la túnica, apretó el cinturón sobre ella, cerró el saco de viaje y echándoselo sobre los hombros salió de la posada.
Como no quería volver a la ciudad de Constantinopla, liquidó su cuenta, contando con almorzar a orillas del Volga, cerca del embarcadero. Para mayor seguridad, Miguel Strogoff volvió a presentarse en las oficinas de la compañía para reafirmarse de que el Cáucaso partía a la hora que le habían anunciado. Un pensamiento le vino entonces a la mente por primera vez. Ya que la joven livoniana había de tomar la ruta de Perm, era muy posible que tuviera el proyecto de embarcar también en el Cáucaso, con lo que no tendrían más remedio que hacer el viaje juntos. La ciudad alta con su Kremlin, cuyo perímetro medía 2 verstas y era muy parecido al de Moscú, estaba muy abandonada en aquella ocasión, ni siquiera el gobernador vivía allí. Sin embargo, la ciudad baja estaba excesivamente animada. Miguel Strogoff, después de atravesar el Volga por un puente de madera guardado por cosacos a caballo, llegó al emplazamiento en donde la víspera se había tropezado con él. Campamento de bohemios. La feria de Nizhny Novgorod se montaba un poco en las afueras de la ciudad y ni siquiera la feria de Leipzig podía rivalizar con ella. En una vasta explanada situada más allá del Volga se levanta el palacio provisional del gobernador general, que tiene la orden de residir allí mientras dura la feria, ya que a causa de la variada gama de elementos que a ella concurrían, necesitaba una vigilancia especial. Esta explanada estaba ahora llena de casas de madera, simétricamente dispuestas, de forma que dejaban entre ellas avenidas bastante amplias como para que pudiera circular libremente la multitud. Una aglomeración de casas de todas formas y tamaños constituía un barrio aparte, y en cada una de estas aglomeraciones se practicaba un género determinado de comercio. Había el barrio de los herreros, el de los cueros, el de la madera, el de las lanas, el de los pescados secos, etc. Algunas de estas casas estaban construidas con materiales de alta fantasía, como ladrillos de té, bloques de carne salada, etc., es decir, con las muestras de aquellos artículos que los propietarios ofrecían a los compradores con esa singular forma de reclamo tan poco americana. En esas avenidas bañadas en toda su extensión por el sol, que había salido antes de las 4, la afluencia de gente era ya considerable. Rusos, siberianos, alemanes, griegos, cosacos, turcos, indios, chinos, mezcla extraordinaria de europeos y asiáticos. Comentando, discutiendo, perorando y traficando. Todo lo que se pueda comprar y vender parecía estar reunido en esa plaza. Porteadores, caballos, camellos, asnos, barcas, carros, todo vehículo que pudiera servir para el transporte estaba acumulado sobre el campo de la feria. Cueros, piedras preciosas, telas de seda, cachemires de la India, tapices turcos, armas del Cáucaso, tejidos de Esmirna o de Ispahan, armaduras de Tiflis, bronces europeos, relojes de Suiza, terciopelos y sedas de Lyon, algodones ingleses, artículos para carrocerías, frutas, legumbres, minerales de los Urales, malaquitas, lapislázuli, perfumes, esencias, plantas medicinales, maderas, alquitranes, cuerdas, cuernos, calabazas, sandías, etc. Todos los productos de la India, de China, de Persia, los de las costas del Mar Caspio y Mar Negro, de América y de Europa, estaban reunidos en aquel punto del globo. Había un movimiento, una excitación, un barullo y un griterío indescriptibles, y la expresividad de los indígenas de clase inferior iba pareja con la de los extranjeros que no les cedían terreno sobre ningún punto. Había allí mercaderes de Asia Central que habían empleado todo un año para atravesar tan inmensas llanuras escoltando sus mercancías y los cuales no volverían a ver sus tiendas o sus despachos hasta dentro de otro año. En fin, la importancia de la feria de Nizhny Novgorod era tal que la cifra de las transacciones no bajaba de los 100 millones de rublos. Aparte, en las plazas de los barrios de esta ciudad improvisada, había una aglomeración de vividores de toda clase, saltimbanquis y acróbatas que ensordecían con el ruido de sus orquestas y las vociferaciones de sus reclamos, bohemios llegados de las montañas que decían la buenaventura a los bobalicones de entre un público en continua renovación, cíngaros o gitanos, nombre que los rusos dan a los egipcios, que son los antiguos descendientes de los coptos, cantando sus más animadas canciones y bailando sus danzas más originales, actores de teatrillos de feria que representaban obras de Shakespeare, muy apropiadas al gusto de los espectadores, que acudían en tropel. Después, a lo largo de las avenidas, domadores de osos que paseaban en plena
Libertad a sus equilibristas de 4 patas, casas de fieras que retumbaban con los roncos rugidos de los animales, estimulados por el látigo acerado o por la vara del domador, en fin, en medio de la gran plaza central, rodeados por un cuádruple círculo de desocupados admiradores, un coro de remeros del Volga, sentados en el suelo. Como si fuera el puente de sus embarcaciones, simulaban la acción de remar bajo la batuta de un director de orquesta, verdadero timonel de su buque imaginario. Por encima de la multitud, una nube de pájaros se escapaba de las jaulas en que habían sido transportados. Costumbre bizarra y hermosa. Según una tradición muy arraigada. En la feria de Nizhny Novgorod, a cambio de algunos kopecks caritativamente ofrecidos por buenas personas, los carceleros abrían las puertas a sus prisioneros y estos volaban a centenares, lanzando sus pequeños y alegres trinos. Tal era el aspecto que ofrecía la explanada y así permanecería durante las 6 semanas que ordinariamente duraba la feria de Nizhny Novgorod. Después de este ensordecedor periodo, el inmenso barullo desaparecería como por encanto y la ciudad alta reemprendería su carácter oficial. La ciudad baja volvería a su monotonía ordinaria y de esta enorme afluencia de comerciantes pertenecientes a todos los lugares de Europa y Asia Central, no quedaría ni un solo vendedor con algo que vender, ni un solo comprador que buscase alguna cosa que comprar. Conviene precisar que esta vez al menos, Francia e Inglaterra estaban cada una representada en el gran mercado de Nizhny Novgorod por uno de los productos más distinguidos de la civilización moderna, los señores Harry Blount y Alcide Jolivet. En efecto, los dos corresponsales habían venido en busca de impresiones que pudieran servirles en provecho de sus lectores y ocupaban de la mejor forma las horas que les quedaban libres, ya que ellos también embarcaban en el Cáucaso. En el campo de la feria se encontraron precisamente uno y otro, pero no se mostraron muy sorprendidos, ya que un mismo instinto debía conducirles tras la misma pista, pero esta vez no entablaron conversación y limitáronse a cruzar un saludo bastante frío. Alcide Jolivet, optimista por naturaleza, parecía creer que todo iba sobre ruedas y como el azar le había proporcionado por suerte para el mesa y albergue, había anotado en su blog algunas frases particularmente favorables para la ciudad de Nizhny Novgorod. Por el contrario, Harry Blount, después de haber buscado inútilmente un sitio para cenar, había tenido que dormir a la intemperie, por lo que su apreciación de las cosas tenía un muy distinto punto de vista y trenzaba un artículo demoledor contra una ciudad, en la cual los hoteles se niegan a recibir a los viajeros que no piden otra cosa que dejarse despellejar moral y materialmente. Miguel Strogoff, con una mano en el bolsillo y sosteniendo con la otra su larga pipa de madera de cerezo, parecía el más indiferente y el menos impaciente de los hombres. Sin embargo, en una cierta contracción de sus músculos superficiales, un observador hubiera reconocido fácilmente que tascaba el freno. Desde hacía unas 2 horas deambulaba por las calles de la ciudad para volver, invariablemente, al campo de la feria. Circulando entre los diferentes grupos, observó que una real inquietud embargaba a todos los comerciantes llegados de los lugares vecinos de Asia. Las transacciones se resentían visiblemente. Que los bufones, saltimbanquis y equilibristas hicieran gran barullo frente a sus barracas se comprendía, ya que estos pobres diablos no tenían nada que perder en ninguna operación comercial, pero los negociantes dudaban en comprometerse con los traficantes de Asia Central, sabiendo a todo el país turbado por la invasión tártara. También había otro síntoma que debía ser señalado. En Rusia el uniforme militar aparece en cualquier ocasión. Los soldados se mezclan voluntariamente entre el gentío. Y precisamente en Nizhny Novgorod durante el periodo de la feria, los agentes de la policía están ayudados habitualmente por numerosos cosacos que, con la lanza sobre el hombro, mantienen el orden en esta aglomeración de 300.000 extranjeros. Sin embargo, aquel día, los cosacos u otras clases de militares estaban ausentes del gran mercado. Sin duda, en previsión de una partida inmediata, estaban concentrados en sus cuarteles. Pero mientras no se veía un soldado por ninguna parte, no ocurría así con los oficiales. Ya que, desde la víspera, los ayudas de campo con destino en el palacio del gobernador se habían lanzado en todas direcciones, todo lo cual constituía un movimiento desacostumbrado que solo podía explicarse dada la gravedad de los acontecimientos.
Los correos se multiplicaban por todos los caminos de la provincia, ya hacia Vladimir, ya hacia los montes Urales. El cambio de despachos telegráficos entre Moscú y San Petersburgo era incesante. La situación de Nizhny Novgorod, no lejos de la frontera siberiana, exigía evidentemente serias precauciones. No se podía olvidar que en el siglo XIV la ciudad había sido tomada 2 veces por los antecesores de estos tártaros que ahora la ambición de Feo Farkán lanzaba a través de las estepas kirguises. Un alto personaje no menos ocupado que el gobernador general, era el jefe de policía. Sus agentes y él mismo encargados de mantener el orden, de atender las reclamaciones, de velar por el cumplimiento de los reglamentos, no descansaban un instante. Las oficinas de la administración, abiertas día y noche, se veían asediadas incesantemente, tanto por los habitantes de la ciudad como por los extranjeros, europeos o asiáticos. Miguel Strogoff se encontraba precisamente en la plaza central cuando se extendió el rumor de que el jefe de policía acababa de ser llamado urgentemente al palacio del gobernador general. Un importante mensaje, se decía, había motivado esta llamada. El jefe de policía se presentó pues en el palacio del gobernador y enseguida, como por un presentimiento general, la noticia circulaba entre la gente, contra toda previsión y contra toda costumbre, iba a ser tomada una medida grave. Miguel Strogoff escuchaba cuanto se decía para, en caso de necesidad, sacar provecho de las noticias. «Se va a cerrar la frontera», gritaba uno. El regimiento de Nizhny Novgorod acababa de recibir orden de marcha. Respondía otro. «Se dice que los tártaros amenazan Tomsk. Aquí llega el jefe de policía». Se oyó gritar por todas partes. Súbitamente se produjo un gran barullo que fue disminuyendo poco a poco hasta que fue sustituido por un silencio absoluto. Todos presentían que el gobernador iba a dar algún comunicado grave. El jefe de policía, precedido por sus agentes, acababa de abandonar el palacio del gobernador general. Un destacamento de cosacos le acompañaba e iba abriendo paso entre la multitud a fuerza de golpes violentamente dados y pacientemente recibidos. El jefe de policía llegó al centro de la plaza y todo el mundo pudo ver que tenía un despacho en la mano. Decreto del gobernador de Nizhny Novgorod. Artículo 1. Prohibido a todo individuo de nacionalidad rusa abandonar la provincia bajo ningún concepto. Artículo 2. Se da la orden a todos los extranjeros de origen asiático de abandonar la provincia en el plazo máximo de 24 horas. Hermano y hermana. Estas medidas, tan funestas para los intereses privados, estaban justificadas por las circunstancias. Prohibido a todo individuo de nacionalidad rusa abandonar la provincia bajo ningún concepto. Si Iván Ogarev se encontraba aún en la provincia, esto le impediría, o le impondría serias dificultades al menos, reunirse con Feo Farkán, con lo que el terrible jefe tártaro contaría con un gran auxiliar. Orden a todos los extranjeros de origen asiático de abandonar la provincia en el plazo máximo de 24 horas. Esto significaba alejar en bloque a los traficantes venidos de Asia Central, así como a las tribus de bohemios, egipcios y gitanos que tienen más o menos afinidad con las poblaciones tártaras o mongoles y a los cuales había reunido la feria. Por cada persona era de temer un espía, por lo que su expulsión era aconsejable, dado el estado de cosas. Pero se comprende fácilmente que estos 2 artículos hicieron el efecto de 2 rayos, abatiéndose sobre la ciudad de Nizhny Novgorod, necesariamente más amenazada y más perjudicada que ninguna otra. Así pues, los nacionales que tenían negocios que les reclamaban más allá de la frontera siberiana no podían dejar la provincia, momentáneamente al menos. El tono del primer artículo era serio. No admitía excepciones. Todo interés privado debía sacrificarse ante el interés general. En cuanto al segundo artículo del decreto, la orden de expulsión era, asimismo, inapelable. No concernía a otros extranjeros que a los de origen asiático, pero estos no tenían más remedio que empaquetar sus mercancías y reemprender la ruta que acababan de recorrer. En cuanto a todos los saltimbanquis, cuyo número era
considerable, tenían cerca de 1000 verstas que recorrer antes de llegar a la frontera más próxima y para ellos esto significaba la miseria a corto plazo. Inmediatamente se elevó un clamor de protesta contra esta insólita medida, un grito de desesperación que fue prontamente reprimido por los cosacos y los agentes de policía. Casi al instante comenzó el desmantelamiento de la vasta explanada. Se plegaron las telas tendidas delante de las barracas, los teatrillos de feria se desarmaron, cesaron los bailes y las canciones, se desmontaron los tenderetes, se apagaron las fogatas, se descolgaron las cuerdas de los equilibristas, los viejos caballos que arrastraban aquellas viviendas ambulantes fueron sacados de las cuadras para ser enjaezados a las mismas. Agentes y soldados con el látigo o la fusta en la mano, estimulaban a los rezagados y derribaban algunas de las tiendas, incluso antes de que los pobres bohemios hubieran tenido tiempo de abandonarlas. Evidentemente, bajo la influencia de tales medidas, antes de la llegada de la tarde, la plaza de Nizhny Novgorod estaría totalmente evacuada y, al tumulto del gran mercado le sucedería el silencio del desierto. Es preciso repetir todavía, porque se trataba de una agravación obligada de las medidas que a estos nómadas a los que les afectaba directamente el decreto de expulsión, les estaban también prohibidas las estepas siberianas y no tendrían más remedio que dirigirse hacia el sur del mar Caspio, bien a Persia, a Turquía o a las planicies del Turquestán, los puestos del Ural y de las montañas que forman como una prolongación de este río. Sobre la frontera rusa, no podían traspasarlos. Tenían, pues, ante ellos, 1 millar de verstas que se verían obligados a atravesar, antes de pisar suelo libre. En el momento en que el jefe de policía acabó la lectura del decreto por la mente de Miguel Strogoff cruzó instintivamente un pensamiento. Singular coincidencia, pensó, entre este decreto que expulsa a los extranjeros originarios de Asia y las palabras que se cruzaron anoche entre los dos bohemios de raza gitana. Es el Padre mismo quien nos envía a donde queremos ir, dijo el hombre. Pero el Padre es el emperador. No se le designa de otra forma entre el pueblo. ¿Cómo estos bohemios podían prever la medida tomada contra ellos? ¿Cómo la conocían con anticipación y dónde quieren ir? He aquí gente sospechosa a la cual el decreto del gobernador parece serle más útil que perjudicial. Pero estas reflexiones, seguramente exactas, fueron cortadas por otra que ocuparía todo el ánimo de Miguel Strogoff. Y olvidó a los gitanos, sus sospechosos propósitos y hasta la extraña coincidencia que resultaba de la publicación del decreto. El recuerdo de la joven livoniana se le presentó súbitamente. «Pobre niña», exclamó, como a pesar suyo no podrá atravesar la frontera. En efecto, la joven había nacido en Riga, era livoniana y por consecuencia de nacionalidad rusa y no podía, por tanto, abandonar el territorio ruso. El permiso que se le había extendido antes de las nuevas medidas, evidentemente ya no era válido. Todos los caminos de Siberia le estaban inexorablemente cerrados y cualquiera que fuese el motivo que la conducía a Irkutsk, ahora le estaba totalmente prohibido. Este pensamiento preocupó vivamente a Miguel Strogoff, el cual se decía, aunque muy vagamente al principio, que sin descuidar nada de lo que su importante misión exigía de él, quizá le fuera posible servir de alguna ayuda a esta valiente muchacha.